la protección de rociadores para almacenamiento. Entonces, este tema siempre está en la norma, aunque antes era parte pues de otro capítulo de la norma. Ahora la última edición de la norma ya es un capítulo aparte, porque el tema es bastante delicado y es un tema que tiene que ver con la selección de rociadores, de bombas y todo ese tema. Está relacionado con un tema que es bastante costoso por el tamaño y los requerimientos de lo que es la protección de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de almacenamientos, un tema de incendio, entonces ya el sistema de diseño de nosotros va a cambiar. Antes nosotros hablábamos de ocupaciones para establecer el nivel de riesgo. Ahora vamos a hablar de mercancías. Cuando hablamos de almacenamiento, entonces aquí el tema es mercancía. ¿Por qué? Porque un almacenamiento, como lo vamos a ver, es un edificio o parte de un edificio utilizado para albergar bienes, mercancías. Van a ver aquí albergar bienes, mercancías, líquidos, combustibles, semillas, hasta animales. Entonces, vamos a ver, a separar eso, pues. Lo que nosotros vimos en las ocupaciones anteriores es porque estaban destinados para el uso de las personas. Aquí es para guardar o albergar cosas, líquidos, animales. Entonces, los almacenamientos pueden ser edificios separados o pueden ser parte de una edificación de uso múltiple. Es muy común en Panamá, hacen lo que le llaman los ofibodegas, que en la parte de adelante es oficina y en la parte de atrás es una bodega o un almacenamiento. Entonces, el otro tema aquí con ellos es que se incluyen áreas muy grandes. Grandes, estamos hablando hace poco me hablaron de hacer un diseño para unas galeras, un almacenamiento de más de 40.000 metros cuadrados. Es bastante grande. Posiblemente les muestre unos planos que tenemos por ahí de almacenamiento de 6.000, 7.000, no, 15.000 metros cuadrados. Es lo que tenemos por ahí y ya de por sí son grandes, una de 40.000 es mucho más grande. Entonces, en esos almacenamientos hay grandes valores o altos valores concentrados de mercancía, altos valores concentrados de mercancía y están en áreas pequeñas. Observen que la forma en que se van a acomodar ya nuestros materiales, por decirlo así, es que van a estar apilados de alguna forma, ya sea en contenedores, como lo vamos a ver, ya sea en pilas, cuando se pone uno encima del otro, o ya sea de diferentes formas. Inclusive en un depósito de llanta es un almacenamiento, pero ahí no hay una forma, si hay formas, es una norma de acomodarla, pero generalmente la gente cuando hace un almacenamiento de llantas, lo que hace es que las tira, pero si hay forma de acomodarlo. Los materiales combustibles dispuestos en forma general están dispuestos de tal forma que generan propagación rápida de incendio. Pues como lo acumulamos, todo lo que sea material combustible, estamos hablando de alcohol, gasolina, hay productos en aerosol que son combustibles. Todo esto, como vienen acomodados juntos en cajas, en contenedores, entonces la forma que están acomodados los vuelve altamente peligroso porque están juntos. Entonces, toda esta mercancía tiene la capacidad que pueden desarrollar fuego muy intenso, muy inteligente. O sea, hay preguntas básicas en cuanto a un diseño de almacenamiento. Ustedes como diseñadores entonces van a preguntarle a su cliente o le van a decir al dueño, el dueño de la instalación le tiene que decir qué es lo que va a hacer con su galera. Porque generalmente cuando a nosotros nos llegan los planos, nos muestran una arquitectura que lo único que tiene tal vez tenga dibujados los anaqueles, pero en la mayoría de los casos ni los anaqueles lo tienen dibujados. Entonces, nosotros a ciencia cierta con un dibujo no sabemos, tenemos que hacer una serie de preguntas para saber y poder llevar ese diseño a, a lo que debe ser. Por ejemplo, la primera pregunta es ¿qué se almacenará? O sea, cuando van a hacer un almacenamiento, entonces hay que preguntar al cliente qué va a almacenar, si son cajas. La segunda pregunta, perdón, es cómo se va a almacenar. Si van a estar en anaqueles, si van a estar en el piso, si van a estar estivados, si van a estar en caja de cartón, si van a estar en plástico. Toda esa información nosotros la tenemos porque la norma contempla todas esas informaciones. Si van a estar en pallets y cómo son los pallets, si son de madera, si son de plástico. Toda esa información debemos saberla. Entonces, el tercer punto que es importantísimo es qué altura tendrá la mercancía. ¿Qué altura van a tener las mercancías? Si yo tengo mercancías acumuladas, entonces, ¿hasta qué altura? Por ejemplo, hay pilas pequeñas, hay pilas altas, los mismos anaqueles, ¿qué altura van a tener? Ahora mismo lo vamos a ver por ahí en la foto. Por ejemplo, y es un caso, ¿hasta qué altura
van a estar las mercancías y la segunda que debemos conocer es la altura que tiene la edificación o el cielo raso. Generalmente en estos tipos de galeras no se les pone cielo raso, pero en el caso de que hubiese, entonces su altura del edificio es la altura hasta donde llega el cielo. Que, por ejemplo, hay lugares que son muy altos, pero generalmente se les pone un cielo raso. Entonces eso es lo que limita la altura. Entonces, acuérdense, hay una altura que es la mercancía que se va almacenar y la otra altura es la altura del edificio. Esos datos los necesitamos para poder discretizar entre las tablas de la NFPA para ver a qué corresponde nuestro sistema. Entonces, de igual forma, necesitamos saber cuál es el flujo requerido de agua, o sea que hay que hacer un cálculo para esa edificación y también vamos a necesitar definir cuál es la presión mínima requerida para cada rociador. ¿Cuánto es la presión mínima que se requiere para cada rociador? Eso nos lo van a dar las tablas de la NFPA. ¿Cuánto tiempo debe durar el agua? Observen que son tres preguntas. Caudal, presión y tiempo. Primera, flujo, caudal. Caudal, ¿verdad? Flujo es caudal. Presión, bueno, ya es presión y tiempo. Son las tres componentes que nosotros necesitamos, además de estas dos alturas y de saber qué se va a almacenar. Bueno, prácticamente todo lo que le he puesto aquí se requiere para hacer un diseño. Sin eso, pues, no podemos hacer nada. Y la otra pregunta que debemos hacernos, pues, eso va a depender del diseño, es si se requieren que haya rociadores entre los racks. Los racks, pues, son los anaqueles. Nosotros también debemos definir eso, pero la norma es la que nos va a definir si los racks llevan o no llevan rociadores. Bueno, aquí comienza la historia de los almacenamientos. Nosotros primero debemos saber cuál es el commodity class o la clasificación de mercancía. Para la norma NFPA 3, hasta la última versión, se mantienen estas 4, 5, 6, 7, estas nueve clasificaciones de mercancía, aunque podría haber más, ¿verdad? Pero estas son nueve básicas, porque si yo tengo líquidos combustibles, entonces ya tengo que ir a otra norma que me define qué es un líquido combustible o cómo lo clasifico, o si lo tengo que meter como un clase 4. Entonces las mercancías se clasifican según su clase. Hay un clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Los plásticos de igual forma se clasifican como clase A, clase B o clase C. Después de eso vienen llantas de caucho y después papel en rollo. Conforme yo voy bajando en esta tabla, así mismo va subiendo el nivel de riesgo del edificio. O sea que si ustedes le dan para que diseñen un edificio o un almacenamiento que tiene papel en rollo, sepan que eso es uno de los puntos más altos, es mucho más riesgoso que tener plásticos, los plásticos clase C. ¿Por qué? Porque los requerimientos de agua. El problema con el papel en rollo es que genera pelusas. Esas pelusas crean una atmósfera muy, muy incendiaria, las pelusas de papel. En la fábrica de pelusa de papel ellos tratan de controlar eso, absorbiéndolas con un sistema de aspirado para que no flote mucho papel en el aire. Pareciera, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, ¿cuáles son las mercancías clase 1? Bueno, las mercancías clase 1 están colocadas directamente sobre pales de madera y también están colocadas en cajas de cartón corrugado de una sola capa, con o sin divisiones de cartulina de espesor simple, con o sin pales, y están envueltas en películas, con películas retráctil o papel como una carga unitaria con o sin pales. Este tema de los almacenamientos es bien crítico, tanto así que estas definiciones que está dando la NFPA obligan a tener cierto nivel de calidad, de control de calidad cuando se almacena mercancía, porque la norma te obliga a tener, miren, estamos hablando de cajas colocadas directamente sobre pales de madera, o aquí como dice, la mercancía está en caja de cartón corrugado de una sola capa con o sin divisiones, que yo creo que tengo un ejemplo. Este es un ejemplo. Este es clase 2, pero cumple con la clase 1 también. Entonces, la mercancía clase 2 deben ser definida como un producto no combustible. Ok, observen, esta es una caja de madera, observen la parte inferior. En la parte inferior aquí está el pallet. La caja de madera, en este caso, esta tiene dos capas de cartón y en la mercancía está, en este caso, una sola mercancía. Al final le tengo uno. Pero la mercancía clase 2 debe ser definida como un producto no combustible. Plástico es combustible, pero un producto no combustible colocado en caja de listones de madera, caja de madera sólida o caja de cartón corrugado de capas múltiples o material de embalaje de combustible equivalente, con o sin pales. Entonces, observen que hay una segunda definición, ¿verdad? También igual que en el tema de las ocupaciones, esta es un poco muy subjetiva a la clasificación la definición que se le da a la clasificación, pero podemos ir viendo. Mercancía clase 3, estamos hablando que debe ser definida como un producto elaborado
con madera, con papel, con fibras naturales o de plástico, o plásticos del grupo C. O sea, esta es una mercancía clase 3, entonces tiene plásticos del grupo C. Puede estar incluido. O sea, que es el material que está dentro de la caja. Y aquí a la derecha pueden ver un ejemplo de cómo están acomodada la mercancía clase C. Verán, dice que deben ser definidas con un producto elaborado con madera, papel, fibras naturales o plástico. Bueno, aquí tenemos plástico del grupo C con o sin cajones, cajas o contenedores de cartón con o sin pales. O sea, muchas características, ¿verdad? Pero esa es la definición de clase 3. Entonces, como digo, ya todo esto está súper estudiado y para esto ya se han hecho tablas. Creo que hice una tabla. Ok, aquí está la mercancía clase 4. Deben ser definidas como un producto con o sin pales que cumple con uno de los siguientes criterios. Está construida parcial o totalmente de plástico del grupo B. Aquí supuestamente unos plásticos que están aquí son del grupo B y otros son del grupo C. Consiste en materiales plásticos del grupo A de flujo libre. O sea que que el aire puede fluir entre ellos. O sea que no están totalmente cerrados. Y en caja de cartón o dentro de un contenedor de madera que contiene más de 5% y hasta un 15% por peso del plástico del grupo A no expandido. Este vaso que está aquí puede ser del grupo A. No lo puedo decir, pero habría que identificarlo, ¿no? Pero dice que para poderlo clasificar como tipo 4 tiene que tener una parte de plástico del grupo B y otra parte de plástico del grupo A. No un 15, hasta un 15% en peso de lo que se clasifica como grupo A. Ahora usted me dice, ¿y de dónde vamos a sacar todo ese montón de definiciones? Bueno, ahora vamos a ver que hay una tabla. La clase 4 sigue. En caja de cartón o dentro de contenedores de madera que contienen más de 5% de hasta 25% de volumen de plástico. Grupo A expandido. En caja de cartón o dentro de un contenedor de madera que contiene una mezcla de plástico del grupo A y expandido y no expandido que cumple con la figura 20.433. También expuestas que contienen más del 5% y hasta el 15% por peso del plástico del grupo A no expandido. Y expuesta quiere decir que está a la vista, ¿verdad? Y vamos a seguir. Entonces, los plásticos, ya esos son la mercancía, ¿verdad? La mercancía del uno 2 y 3 y 4 se clasifican así porque generalmente están en caja de cartón y los materiales están totalmente acomodados y cumplen con combinaciones de madera y de todas esas cosas de diferentes tipos de plástico. Y para esto hay tablas, ¿no? Y uno las busca y ya las ubica. Pero en la versión 2019, en 20.5.1, entonces se clasifican los plásticos del grupo A como plástico elastómeros o caucho. Y aquí está la lista, era ABS, acetal, acrílico, caucho butilo, celosía, LPM, poliéster, caucho natural, caucho de nitrilo, nylon, PET, poliéster, policarbonato, polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, ¿verdad? ¿Cuál es el PVC? El que usamos para la tubería. Altamente plastificado, con contenido plastificante de más de 20%, rara vez encontrado. Yo creo que el PVC que nosotros conocemos está en otra lista. PVS, que es fluoruro de polivinilo, estireno, SBR. Créame que si ustedes van a hacer un diseño para alguna persona que acostumbra o está acostumbrada o maneja plásticos, ellos entienden estos términos. Y le van a decir, bueno, yo tengo PVF porque mi producto es eso. Por ejemplo, una vez hicimos una planta de tanque y ahí el producto creo que era polietileno, que venía en PEPs y entonces se hacía en un tambor a alta temperatura para formar los tanques. Bien, aquí pueden ver las diferentes clasificaciones de plástico, elastómero o caucho del grupo A. Cuando dice que es cartonado no expandido del grupo A, son así como está a la derecha, o sea que está en cada de cartón quiere decir eso, no expandido, o sea que son plásticos no expandidos del grupo A. Y este es plástico expandido, que eso es el foam. Y está cartonado, cuando dice cartonado que está en una caja de cartón, pero en este caso, al de la derecha, miren, está en un pallet, es foam, lo que nosotros conocemos como polyfoam, foam, que utilizan para hacer los pasos que utilizamos que nos dan en la cafetería, ese material. Y observen que está aquí, está expuesto, o sea que no está en caja y está en palet. Y aquí tenemos, por ejemplo, los clase 2, los clase 3, los clase 4, los grupos A, bueno, ya estos todos ya se los mencioné. También hay lo del grupo B son los plásticos elastómeros o cauchos. Aquí le puse un ejemplo. No me acuerdo cómo se llama. Caucho de cloropreno, plástico, los STFE, ¿verdad? Etileno, cloro, trifluoroetileno. Y asimismo, pues la lista. Y caucho de silicona. Entonces, todos esos cauchos, si ustedes lo logran identificar, lo clasifican como el grupo B. Entonces lo usamos mucho como aisladores de vibración. Ok, entonces plástico del grupo C, plásticos fluorados,
policlorotrifluetileno y otros, melanina, los fenólicos, el PVC. Aquí sí viene el PVC. El anterior que vimos tenía una especificación adicional. Este es con plastificante de hasta el 20%. Depende de cuál es la composición química, pero el PVC está aquí, el PVDC, el PVDF, la urea, o sea, con formaldehído. Entonces, ¿cómo se protegen los plásticos? Bueno, cuando nosotros tenemos plástico, si nosotros tenemos plástico, nosotros tenemos grupo A, grupo B y grupo C. Si nosotros tenemos plástico, el grupo A, entonces tenemos que seguir todo lo que dice aquí, a ver cómo lo vamos a proteger, aquí para abajo. Es un árbol de decisión. Si yo tengo plástico del grupo B, yo lo tengo que tratar como si fuera una mercancía clase 4. Y si yo tengo plástico del grupo C, yo lo tengo que tratar como si fuera una mercancía clase 3. Entonces, depende cómo estén los plásticos. Por ejemplo, si están en caja de cartón, si están expuestos, como ya los vimos, o si son de flujo libre. Entonces, no tenemos que revisarlo. Debo revisarlo porque yo entiendo que están tan separados que el aire y puede fluir entre ellos. Entonces, si están en caja de cartón, entonces hay que proteger o hacer su diseño según lo que se establece el capítulo 20 al 25 de la NFPA. Si son expuestos, o sea, si no están en cajas, ¿por qué no mando el 2025? Porque estas son las mercancías que están apiladas, perdón, que están en contenedores. Contenedores son en caja de cartón y sobre anaqueles. Pero si son de flujo libre, entonces hay que tratarlo como, igual que el clove, como clase 4. Si los plásticos son expuestos, entonces dice, si son expuestos, no expandidos. ¿Cuáles son los expandidos? Los que nosotros vemos en la hielera, en algunas de estas cosas, porque ya se le metió un componente y ya ellos expandieron, pues, o sea, así que tienen bastante aire en su composición química. Por ejemplo, no expandido, dice proteger según se establece solamente en las secciones de los capítulos 20 a 25, igual que acá, capítulo 20 a 25, y hay que tratarlo como plástico no expandido expuestos. Pero si son expuestos y son expandidos, proteger según las secciones de los capítulos igual 20 a 25, pero tratarlo como un plástico expuesto, expandido expuesto. Este no expandido, este expandido. Lo mismo, ¿no? Prácticamente depende cómo estén. Pero observen que a la mayoría de los plásticos tenemos que tratarlo como clase 2, clase 4, clase 3 y utilizar pues los capítulos en la norma que le correspondan. Esto está en la NFPA, esta tabla de decisiones. Vamos entrando en materia. Este capítulo más que nada es más para que conozcan qué es lo que tiene la norma en sí, explica en cuanto al almacenamiento, pero la diferencia la vamos a ver en los cálculos. Pues el siguiente que nos ocupa es los neumáticos, las cubiertas neumáticas para automóviles de pasajeros, de aeronaves, de camiones livianos y pesados, los trailers, los equipos agrícolas, equipos para construcción y autobuses deben ser protegidos como el almacenamiento de neumáticos de acuerdo a lo que está en los capítulos 25, 20 a 25. O sea, más que nada para ilustrar, ¿verdad? Saben que hay diferentes tipos de neumáticos y ellos se acomodan de diferentes formas. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando que ellos están en pilas, pero son pilas pequeñas, que ni tan pequeñas. Miren el tamaño del edificio. Casi le llegan hasta arriba. El almacenamiento, como les decía, el papel en rollo viene en estos grandes, el papel en rollo viene en estos grandes cilindros, ¿verdad? Ellos se manejan dentro de la instalación, entonces ya esto tiene su característica y hay que buscar el capítulo que le corresponde a esto cuando nos toque hacer el diseño. También cuando hablamos de pallets, vamos a hablar de pallets vacíos, entonces también la norma especifica pues qué vamos a hacer con esos pallets, cómo los vamos a proteger, porque ellos tienen su protección especial. Aquí les puse una lista de algunos ejemplos de los diferentes tipos de palets. Hay palets de madera, hay palets de metal, hay palets de plástico y hay palets de cartón, como lo que están viendo aquí en los dibujos. Y una edificación como esta que están viendo aquí es lo que se conoce como un almacenamiento misceláneo. Misceláneo quiere decir que hay de todo en diferentes formas y también hay que tener cuidado con esto porque puede ser que lo podamos tratar diferente. Entonces, si nosotros tenemos la mercancía acomodada de esta forma, se le llama almacenamiento misceláneo. Y lo mismo, pero en pilas. Saben que la mercancía no está en anaqueles, sino está en pilas, apilada, ¿verdad? Esta es la que se conoce como mercancía paletizada. Está montada en pales de madera. Paletizada. ¿Puedes oír ese término? ¿Cuál? Paletizado. No. ¿Qué? Son de palet. ¿Sabes qué son palet? No. Sí, mercancía paletizada, o sea que la mercancía está montada sobre palet. Eso es lo que quiere decir paletizado. Entonces, también hay almacenamientos en caja contenedor. Esto se usa bastante en los almacenes. En caja contenedor, o sea, las cajas están vacías, digo, llenas de mercancía, ¿verdad? Entonces, estas son
Cuando le hablan en caja contenedor, pueden ser estas o pueden ser las grandes. Pero a veces yo traigo un almacén de repuestos y esto es muy común verlo en los almacenes de repuestos. Pues, son mucha mercancía y no hay forma de acomodar, entonces hay que acomodarla de esta forma, en cajas contenedoras. Y esta es la que más nos ocupa a nosotros, se llama almacenamiento en estantería. Los estantes, como pueden ver, pueden ser altísimos, ¿verdad? Ya los grandes almacenes usan hasta robots para manejar la mercancía en estos estantes. Por el tamaño, pues que aquí en estas bodegas se mueve mucho montacarga y también hay que identificar eso en nuestros proyectos, como es el tema del movimiento de la mercancía en áreas que no son de almacenamiento. El almacenamiento cumple el tope, pero generalmente en las galeras, en el área de entrada de la galera, donde llegan los camiones, hay un área, área de movimiento, de operaciones le llamamos. Esa área de operaciones hay que tratar un poco diferente porque ya no es un almacenamiento en sí. Entonces hay que ver que es un área de tráfico de montacargas. Montacargas generalmente a veces son de gas, ¿verdad? Pero hay que revisar esa área aparte. Ahí uno puede bajar un poco los requerimientos de diseño, porque solamente están moviendo la mercancía ahí y lo que nos preocupa son los equipos, los montacargas. Entonces, cuando nosotros hablamos de protección de almacenamiento, hay tres modos de diseño y esos son los tres modos que nosotros vamos a utilizar para todos los diseños. Pero aquí lo mencionamos porque también entran. El primer modo de diseño aplica a las ocupaciones como tal. Riego leve, riego tipo uno y extra tipo uno y 2. Ordinario, perdón. Riego ordinario, riego leve, riego ordinario uno, riego ordinario 2, ¿verdad? Bueno, la mercancía también la podemos diseñar usando los mismos criterios siempre y cuando las alturas del proyecto lo permitan, ¿verdad? Ese método de diseño que lo vamos a ver más adelante se llama CMDA. Se llama de modo de control de densidad área. Control Mode Density Area. Okay. Ese es el primer método de diseño y el que vamos a ver para todo lo demás que no tiene que ver con almacenamiento. Y también aplica almacenamiento en algunos casos. También están los rociadores, el diseño de rociadores por el modo de control CMSA, o sea, modo de control de aplicación específica. Este es un tipo de rociador y un tipo de criterio, era el que se utilizaba primeramente, para no decir antes, porque los dos se usan, ya tienen tiempo. Pero este se utilizaba primero. Entonces utilizaban unos rociadores especiales que se llaman de gota gorda, pues estaban diseñados para que tiraran bastante agua, pero las gotas eran grandes. Por eso se llama CMSA, modo de control de aplicación específica. Y el último, que es el favorito, es el rociador en modo de supresión. Modo de supresión porque el rociador que se denomina como ESFR tiene características que puede apagar un incendio. Este de acá arriba también, pero el favorito para eso es el ESFR, como era cobertura extendida y detección temprana, se llama el ESFR. Entonces, estos tres modos de diseño lo vamos a estar viendo en las siguientes clases. Yo creo que hoy mismo, porque este tema del almacenamiento lo acabamos antes de la primera hora, perdón. Ok, entonces cuando nosotros hablamos, y aquí vamos a ir introduciendo el concepto de ya de diseño, ok, entonces en NFPA existe este criterio, uno de los criterios más antiguos y más utilizados para hacer un diseño de rociadores es utilizando las curvas de densidad área, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, esta la tomamos del capítulo de 21 de la norma NFPA, que tiene que ver con mercancía, pero para ocupaciones también se usan igual, son parecidas, lo único que tienden a estar más hacia la izquierda, que lo vamos a ver ahora cuando vemos los diseños. Pero bueno, ya que estamos aquí, vemos el sistema y vemos la forma de diseño, entonces, dependiendo de su mercancía, clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, entonces van a escoger un punto sobre la curva que corresponda, o sea, que les convenga. Y vamos a ver luego el concepto de área de diseño, pero por ejemplo, si yo tengo clase 1, generalmente las tomábamos aquí abajo, en el punto inferior de la curva. Si yo tengo clase 1, entonces él me está mandando como a punto 21. Si miramos este punto aquí en la parte inferior de la curva, punto 21 contra un área que de cuánto, de 2000, ¿verdad? La buscamos acá a la izquierda. Punto 21 es mi densidad, mientras que mi área de diseño es 2000. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poner 0.21 galones por minuto por cada 2000 pies cuadrados de mi edificio. De eso se trata. Y eso me va a permitir calcular el caudal de salida de cada rociador. Observen que del lado derecho, que yo no la uso, pero se lo puedo mencionar, también
Si busco en la parte de arriba la densidad para clase 1, vamos a estar como 8.2, es como un 8 y que 8.4, 8.6 por ahí. Aunque yo creo que 8.2 porque está directo acá arriba. 8.2 para clase 1, ¿verdad? Contra, entonces este sería milímetros por minuto. Contra, si me voy hacia la derecha, 250, 175, como 280, aquí más o menos. Ah, pero en la parte inferior, borra. No es este, y no en la parte inferior que yo tomo mi valor. Para este punto, me caerían como 180 y algo, como 180 por ahí. En el sistema métrico, o sea que sería 8.2 milímetros por minuto contra 180 metros cuadrados de cobertura de R. O sea que para 180 metros cuadrados yo tengo que poner un área de 8.2 galones por minuto y ahí van a salir prácticamente todos los criterios de diseño que nosotros requerimos. Bueno, lo vemos en el sistema inglés, 0.21 galones por minuto por cada 2.000 pies de superficie. Vamos a ver ahora. Entonces, esta es la curva, las tablas que nosotros usamos para eso. Ya con eso tenemos definido un valor, caudal, ¿verdad? Con esto definimos el caudal. Entonces, cuando usamos rociadores CMSA, que eso está en el capítulo 22 en el PPA 13, estos rociadores, como les dije, se llaman de modo de control de aplicación y se ha mejorado el uso del orificio. O sea que aquí el orificio de descarga, pues, es grande en comparación con los rociadores estándar. Es grande porque produce gotas de agua mucho más grande. Generalmente estos rociadores pueden ser de 1 pulgada de diámetro, fácilmente, depende el tamaño, ¿no? Y define una cantidad de rociadores de funcionamiento a una presión mínima en el lugar en lugar de densidad. Cuando nosotros trabajamos con este método, entonces la norma me va a decir a mí específicamente cuántos rociadores yo tengo que usar en mi diseño para hacer mis cálculos y a qué presión. No me da densidad, sino me da cantidad de rociadores, ¿ya? Entonces, y este es el tipo de rociador que vamos a usar cuando usamos CMSA. A veces nosotros estamos obligados a hacer la revisión con este diseño porque algunos son más demandantes de agua y otros son más demandantes de presión. O sea, dependiendo del sistema que nosotros estemos viendo y conociendo cómo está la instalación, porque a veces nos toca hacer diseño para caleras que ya pertenecen a un parque industrial y el parque industrial tiene diseñado ya el sistema de bomba. Entonces yo debo garantizar, buscar mis puntos hidráulicos de diseño para saber si, para tener una situación de que si yo tengo una bomba que maneja bastante caudal, entonces a mí me conviene trabajar con estos rociadores porque ellos manejan bastante caudal. Y el tema es que y voy a requerir de pronto menos presión. Entonces, si yo estoy teniendo problemas con presión, entonces yo tengo que evaluar utilizar estos rociadores. Pero generalmente no lo usamos, pero hay ocasiones en que a veces nos convendría. Pero bueno, saben que eso está ahí. Por ejemplo, esta es una tabla de rociadores para CMSA. Ok, para almacenamiento. Aquí lo dice bien claro. Control modes de aplicación para mercancías clase 1 a clase 4. Observen entonces lo que dice la tabla. Encapsulada y no encapsulada. En pales y en apilamiento compacto. Ok, pueden observar entonces que aquí la misma tabla en la parte superior me dice para qué mercancía la voy a usar y cómo está, si está encapsulada, si no está encapsulada, está en pales, y son almacenamientos compactos. O sea que no tengo anaqueles en esta tabla, no tengo anaqueles. Pero eso lo vamos a ver con el diseño. Pero vamos a observar cómo se comportan estas tablas de la NFPA en este caso. Por ejemplo, esta tabla es bien larga. Yo le puse un pedacito nomás, pero ella tiene varias páginas inclusive. Por ejemplo, aquí comienza que me dice que la mercancía está en pales, pero al final, en la mitad de la tabla, creo que están las que no están en pallet, aunque aquí dice que son en pallet, ¿verdad? En pallet. Vamos a decir, ella está en pallet, esa es la configuración. La tabla también me dice, por ejemplo, en este pedazo de la tabla me está hablando de mercancía 1, clase 1 y clase 2. Entonces, ahora lo que yo tengo que buscar es la altura de mi almacenamiento. Por ejemplo, yo le puse alguna, 25, 30 o 35 pies. ¿Okay? 25, 30 o 35 pies. Y aquí mismo está la altura del almacenamiento es cómo están acomodados los anaqueles o lo que haya dentro del local no son tan altas cuando yo tengo apilamiento, porque estas son mercancías apiladas, no es que sean tan altas en apilamiento compacto, o sea, no es que las pilas sean tan altas, por ejemplo llega hasta 11 metros, uno es bastante verde. Y después yo tengo aquí la altura del cielo raso o del techo. Generalmente no tenemos cielo raso, así que hablamos de techo, tenemos que ver el techo. Entonces ¿a qué altura está el techo? Entonces el techo siempre está más alto que el almacenamiento. Por ejemplo, si mi techo es de 30 pies, 35 pies, observen que son galeras grandes, ¿verdad? En 9 metros, 11 metros y 12 metros, ¿ok? Entonces, yo puedo escoger alguno de estos criterios. Vamos a suponer que tengo una galera que mide la mercancía, el mínimo, está en 25 pies de altura y mi galera hasta el techo mide
10 metros, no tengo 10, y que voy a usar la tabla de 11 metros, o sea, la tabla de 35 pies. Entonces yo estoy restringido a trabajar entonces en esta área. Entonces, esta área me da dos opciones, que le voy a llamar. Utilizo un rociador de su factor K que ya apareció aquí, lo vamos a ver ahorita en la parte de diseño, de 11.2, o utilizo otro rociador de 16.8. Los dos tienen que ser montantes. Yo escojo a la que más me convenga y le voy a decir y ustedes van a decidir cuál les conviene y cuál no les conviene por los parámetros que están acá adelante. También la norma me dice que yo puedo trabajar con este tipo de rociadores en un sistema húmedo o un sistema seco. Cualquiera de los dos me lo permite. Acuérdense que los SFR no se permite seco. Bueno, si mi sistema es húmedo y quiero trabajar con el rociador 11.2, entonces la norma está diciendo, bueno, tus rociadores para tu cálculo hidráulico van a ser 15. Ya la norma me obliga a definir que yo voy a calcular 15 rociadores. Ya no me ocupo de densidad, ya no me ocupo de más nada. Estoy obligado a 15. Ese es mi número para mi cálculo hidráulico, y le tengo que entregar, o sea, yo tengo que tener una presión residual en el rociador de 25 psi o 1.7 bar. Si la cogieron por aquí, si la cogieron acá, me dice que tengo que diseñar para 25 rociadores, si cogí la opción de 16.8, y me está pidiendo una presión residual en el rociador. O sea que después que yo desconté todas mis pérdidas y todo lo que necesito en mi cálculo para llegar al rociador, me tienen que sobrar 15 psi. O sea que eso es lo mínimo que puede tener el rociador según este criterio, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Si yo meto 25 rociadores en mi cálculo hidráulico, yo voy a tener más caudal, porque supongan que cada uno me pide 50 galones por minuto. Entonces, en el diseño de 11.2, yo voy a tener más caudal aquí en el de abajo, pero se requiere menos presión, ¿verdad? La presión es menor. Pero si es al revés, si yo calculo menos rociadores, o sea que voy a tener menos caudal y la presión es más alta. Entonces, eso depende cómo esté la bomba. Si yo estoy diseñando todo desde un principio, yo prefiero trabajar con el de arriba. Pero si ya yo tengo una bomba montada en mi sistema y yo tengo que adaptarme a ella, entonces a veces es mejor ver si estoy sobrado en presión o si estoy sobrado en caudal. Entonces aquí es lo que aquí tomamos esas decisiones. Asimismo, cada sistema tiene lo suyo. Ahora le voy a abrir las normas para revisarlo allá. Pero para que vean, esta es una tabla, entonces solamente el CMSA. CMSA. Este es más exigente en cuanto a los cálculos hidráulicos por la cantidad de rociadores y todo eso. Y este solamente es para mercancía clase 2 o clase 3. Profe, una pregunta. Adelante, digan. Para este caso, la tabla nos da la cantidad de rociadores de diseño y la presión, Ajá. pero el distanciamiento entre ellas, ¿cómo sería? Bueno, hay que buscar entonces, acuérdense que yo les dije que un capítulo, en la clase anterior vimos que hay un capítulo en la norma donde explica todos los requerimientos de los rociadores CMSA. Creo que es como el capítulo 12 o 13. Te va al capítulo 13, entonces busca la parte que dice rociadores CMSA, separación máxima entre ellos, separación mínima, la distancia al techo y todo eso. Te lo da el otro capítulo de la norma, el que ya vimos, ¿verdad? Entonces, cada rociador tiene su capítulo donde te explica todo, todo, todo de la separación máxima, lo que vimos de la interferencia. Ustedes se van allá y buscan esto. Aquí lo que estamos ya viendo los requerimientos específicos de ellos en cuanto a presión y caudal, ¿verdad? Porque esto de aquí parte el diseño. De aquí parte el diseño si estamos trabajando con almacenamiento de mercancía clase 1 a clase 4 con rociadores CMSA. Ok, listo, gracias. Ahora eso vamos a verlo en conjunto todo, ¿no? Porque esto es bastante información. Entonces, ahora lo que estamos viendo es los rociadores y cuál es la diferencia de ellos en el tema del diseño. Cuando yo tengo rociadores SFR, que son los favoritos y son más fáciles hasta de conseguir, es un rociador de respuesta rápida y supresión temprana. Puede generar una descarga de alto volumen de agua capaz de apagar un fuego, este rociador. Se seleccionan según la altura, el tipo y el factor K. NFPA define la presión mínima y la orientación general, y en este tipo de rociadores se calculan siempre para 12 rociadores. Ya es una ventaja porque voy a requerir no es que va a requerir menos agua, sino que tiran tanta agua que se ha estudiado que con 12 rociadores se puede apagar un conato de ellos. Y a diferencia del anterior, este tipo de rociadores no es requerido instalarlo entre los racks, o sea, entre los anaqueles, porque ya cuando tengo que instalar rociadores entre los racks es un problema, porque están expuestos, un problema de instalación, un problema de movimiento, los montacargas, es todo un problema. Preferimos no ponerlo, pero hay situaciones y situaciones que te obligan. Este es un tema bastante amplio. Mire que se lo estoy tratando de pasar suave por esta parte de que entiendan que hay tres sistemas y nosotros podemos usar uno, dos, tres para los almacenes y generalmente usamos este. ¿Por qué este? Precisamente porque este nos da un poco más de libertad en cuanto a la hora de diseño. El problema es si usted vio una tabla anterior,
ella solamente hablaba en la tabla mercancía uno y 2. Pero ¿qué pasa si tú tienes, perdón, ella dice en una parte mercancía uno y 2, pero más abajo dice mercancía 3 y 4 y así mismo va subiendo. Pero ¿qué pasa si tú tienes, si tú hiciste una galera, y eso es lo que pasa mucho aquí en Panamá, tú hiciste una galera para alquilar y tú no sabes que tu cliente le va a meter a esa galera? Entonces, ¿cómo tú puedes saber qué sistema de rociador le va a meter si el cliente no lo ha ocupado? Generalmente esta galera no te dan permiso de ocupaciones si no tienen los rociadores puestos. Entonces tú no puedes decir, bueno, yo la voy a dar a pelar sin nada hasta que venga el cliente y la ubique, entonces le diseñamos los rociadores internamente según su demanda. No, eso no es posible, porque para poder dar permiso de ocupación, estas galeras se llaman Shell and Core, ellas son una marca carón, pero tiene que tener todo su sistema de rociadores activo. Si no, los bomberos no te dejan usarla ni siquiera, si no le haces un plano, no te dan permiso de construcción ni nada. Entonces hay que poner los rociadores antes de que la uses. Entonces, si yo tengo un cliente que tú no sabes si el cliente va a meter plástico, si va a meter en eso llantas, si va a meter, ya cuando mete plástico y llanta, entonces ya te limita el diseño. Pues tú no sabes si va a meter plencasía uno, 2, 3 o 4 o alguno de los plásticos A o B o C. Eso tú no lo sabes. Entonces, este tipo de roceadores me da la ventaja de que yo puedo hacer un diseño más flexible. Y por eso ese tipo de galeras se llaman galeras tipo flex, porque son flexibles desde el punto de vista de que la ocupación es amplia. Te pueden meter muchas cosas ahí. Ahora te lo voy a mencionar acá. Por ejemplo, esta tabla que está aquí es la tabla para los rociadores SFR y un poco diferente, es igual pero difieren algunas cosas. Por ejemplo, la tabla 23.23.3.1 es para mercancía en clase 1 y clase 4 en pales y apilamiento compacto. Entonces observen, la mercancía clase 1, observen que la primera columna, perdón, la primera columna habla de mercancía. Y aquí aquí me da 4 tipos de mercancía. Uno, 2, 3 y 4. O sea que lo que yo haga aquí me sirve para todas esas 4 mercancías. Eso me da mucha flexibilidad, ¿verdad? Porque con un solo diseño yo cubro 4 tipos de mercancía. Y por eso es que más la utilizamos, para que el cliente ya tiene flexibilidad. Nos pasó, por ejemplo, porque inclusive tú puedes hacer los diseños hasta plástico clase A y ya con eso cubre casi todo. Pero, por ejemplo, nos pasó en Panamá Pacífico, está lleno de galeras. Estuvimos revisando un diseño hace poco y ahí teníamos ese tema que si yo lo subía a plástico, ya las bombas que están instaladas no nos daban, porque la norma me está pidiendo más caudal y más presión. Entonces tuvimos que restringir la galera y decir, bueno, esta galera solo puede coger mercancía clase 4. No puedo meter plástico porque la bomba no me da para eso. Ya la bomba está instalada y funcionando, ¿verdad? Entonces se restringió hasta eso. Entonces aquí también va a depender mucho de la altura, depende de la altura de la galera, perdón, del almacenamiento, ¿verdad? Con en pie o en metro, ustedes cogen aquí, como le digo, esta tabla es larga, yo le puse un pedacito nada más, o sea, aquí, por ejemplo, si mi galera mide 20 pies o 6.1 metros, la altura del cielo raso es de 20, la altura del techo es de 25 pies. Por ejemplo, en el caso mínimo, pues este que está aquí, 20 pies que mide el edificio hasta el techo, hasta la cumbrera, por decirlo así. Si tiene cielo, entonces hasta el cielo. Y, por ejemplo, lo mínimo que yo voy a hacer mercancía de 20 pies. Entonces, con este tipo de rociador, entonces aquí tengo rociadores 14, 16.8, 22.4 y 25.2. Entonces, también la norma me dice, bueno, si vas a instalar rociadores 14 para esto, pueden ser montantes o colgantes, o sea, pueden ir para arriba o pueden ir para abajo, como quieran. Igual en el 16.8, pueden ir para arriba o pueden ir para abajo, montante o colgante. Pero los dos últimos seres que solamente se permite colgante, que ir para abajo. Y me pasó una vez, diseñamos una y me encontré un amigo. No la instalamos. Me encontré un amigo y me dice, ingeniero, estamos instalando una que usted diseñó. Que así que bien. Dime una cosa nada más. ¿Para dónde estás poniendo los rosadores? ¿Para arriba o para abajo? Yo, para arriba, me dice él. Que no puede ser. ¿Por qué? Porque la habíamos diseñado con esto. No puede ser. Pero el tema es cuando tú compras el rociador en la caja, en la especificación dice que es colgante. O sea, ¿por qué lo está instalando hacia arriba si en la caja dice que es colgante? Y él la buscó. Me dice, no, 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 ahí dice que puede ser penden, o sea, montando. Entonces, no, aquí tienen un problema. Entonces yo hablé con la empresa que estaba haciendo instalación y le dije, tienen un problema con los rociadores porque no son. Ellos habían comprado el anterior. Este sí permite montantes para ese tipo de rociador. Tuvieron que devolverlos todos porque el diseño no estaba hecho para eso. No estaba hecho para ese tipo de rociadores. Por lo tanto, no le iba a cumplir. Y eso me enteré por casualidad, pero imagínense cuántas cosas se pueden hacer así sin una buena supervisión o sin no tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el favorito de este es 25.2, ¿por qué? Porque me requiere menos presión. Yo con un 25.2,
para un almacenamiento de 20 pies y 25 pies de altura del edificio, yo con 15 PSI yo trabajo bien. No tengo que meterle tanta presión a mi línea. Acuérdense que hay una limitante que ustedes no pueden pasar de los 175 PSI en el sistema de rociadores al hacer los cálculos hidráulicos. Si yo tengo muchos rociadores, posiblemente yo tenga que venir obligadamente, venirme hasta aquí o comenzar a subir los diámetros de tubería para que la presión de la bomba me dé. Y ese es el tema, la presión de la bomba. Entonces, yo prefiero trabajar 15 PSI y en caso contrario, pues vamos subiendo dependiendo, ¿no? Yo tenía un cliente que ya los había comprado 18.8 y tuvimos que limitar entonces, en este caso, la altura de almacenamiento. Tú no puedes, aunque la galera es más alta, tú solamente te puedes ir hasta 20. Porque de la norma, si nos vamos aquí al índice, o estamos navegando, ok, si nos vamos al índice de la norma, yo creo que se va. Lo que nosotros vimos de las tuberías están aquí, tubería y válvula capítulo 16. Entonces requiere instalación para la sujeción, esta es soportería, 7. Nosotros vimos la soportería sísmica en el 18 y entonces aquí comienza con lo que es enfoque de diseño, que es el capítulo 19. Y están las generalidades y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí pues nos dan datos para poder hacer el diseño. Los sistemas de diluvio, diseño de sistemas especiales, enfoque de control de incendio, según el riesgo de la ocupación. Ya. En capítulo 20, entonces comienza el tema del almacenamiento. Entonces aquí está la protección de almacenamiento, la clasificación de mercancía, la clasificación de las clases de mercancía, la disposición y todo eso en el 20. Por eso es que la norma me dice diseñe entre el 20 y el capítulo 23. Mira, aquí está el capítulo 21 de protección de almacenamiento con pila de gran altura usando CMDA. Y el 22 usamos CMCA, pero aquí no es pilas, sino que no es pilas, sino aquí lo que tenemos es en la parte de abajo, en el 22, es almacenamiento en sí, o sea que ya aquí estamos hablando de anaqueles y esas cosas. En el capítulo 23 están los rociadores SFR para almacenamiento. O sea, generalmente nosotros nos pasamos por aquí. Están los criterios de diseño, los rociadores de respuesta rápida, bueno, son ellos. Y te explica todo, bueno, te dan los criterios de todo. Entonces, en el capítulo 24 son diseños de alternativos, ¿verdad? Que ya ahí no vamos a entrar porque hay diferentes cosas que podemos estar viendo. Y cuando hablamos de estantería, hablamos de estantería, entonces tenemos que hablar del capítulo 25, cuando se requiere rociadores entre los anaqueles. La misma norma me va a mandar allá. Bueno, y así seguimos. Entonces, lo importante a veces de la norma es el anexo A. El anexo A de la norma tiene material explicativo. Vamos a capítulo 25. Este es capítulo 22. CMSA, almacenamiento de mercancía en apilamiento compacto. Esa fue la que vimos. Aquí está clase 1, clase 2, clase 3. Acuérdense que el almacenamiento compacto son las pilas, no son anaqueles. Son cuando uno los apila. En pallet, entonces aquí clase 1, clase 3, clase 1 y clase 2 arriba, clase 3 abajo, clase 4, ¿verdad? Entonces aquí ahora en apilamiento compacto, clase 1 y clase 2 nuevamente. La misma tabla es larga y uno va buscando plásticos expandidos en caja de cartón, plásticos no expandidos en caja de cartón. Miren que aquí ya la norma, mire, por ejemplo, hay una opción de plástico que la norma me manda a diseñar para 25 rociadores. Ya se me vuelve un poco pesado en cuanto a lo que es agua. Pero esto es CMSA. Y entonces aquí cambio otra vez. Ahora almacenamiento en estantería, la tabla 22.4 del CMSA. O sea, aquí igual, tipo de mercancía. Ahora dice que las estanterías son únicas, dobles, hilera múltiple, contenedores abiertos en la parte superior. Tiene todos sus requisitos, usted hay que buscar y buscar hasta que cumple con todo. Mercancía clase 4. Y aquí viene otra tabla para almacenamiento de mercancía de plástico del grupo A. Ya entramos en plástico del grupo A. Neumáticos de caucho usando CMSA. Entonces, neumáticos de caucho sobre un lateral o sobre su banda de rodadura en estantería portátil en palet o estantería portátil abierta en estantería fija, ¿verdad? Entonces me dice, si llega a 25 pies de almacenamiento, la altura máxima de almacenamiento, 25 pies. Si hay 32 pies de edificio, entonces aquí están a usar 11.2 o 16.8. Y la cantidad de rociadores que tengo que tener en el diseño y la presión, 75 y 30. Bueno, voy a mostrar entonces la SFR, aquí donde está la historia para nosotros. Los rociadores SFR se pueden utilizar en diferentes, tanto en almacenamiento como en edificios. Por eso es que ellos tienen el parámetro abierto aquí. Por ejemplo, aquí dice que se deben permitir rociadores FR diseñados para cumplir cualquiera de los criterios del capítulo para protección de cualquiera. O sea, que yo puedo utilizar estos rociadores, aunque son de gota, tiran mucha agua,
en aplicaciones de riesgo leve, riesgo ordinario o riesgo ordinario 1, 2 y 3, extra 1 y extra 2. Es decir, se pueden utilizar en aplicaciones donde hay personas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay muchas cosas. Aquí comienza a aplicar los rociadores de respuesta rápida y supresión temprana para almacenamiento de mercancía clase 1 o clase 4 de plástico. Entonces, aquí está lo de plástico. Te dice, si va a usar mercancía clase 1 a clase 4, voy a hacer la tabla 23.5.1, que es la que vamos a ver ahora mismo. Si vas a usar rociadores de respuesta rápida y supresión temprana para plástico del grupo A, entonces te manda para la tabla 23.6.1, ¿verdad? Aquí hay muchos criterios, ¿no? A veces nos toca, cuando ya tenemos algunos drones con los bomberos, con alguien, nos toca venir a revisar esto bien, bien, bien detallado porque hay que ver algunas cosas que de pronto, como no es común, se nos está pasando por algo. Por ejemplo, mire, por ejemplo, aquí dice protección de plástico del grupo A expandido. Y entre las cosas dice la altura máxima de almacenamiento no debe ser de 35 pies. Entonces, a veces los bomberos nos limitan, entonces tenemos que buscar para ver qué hacemos con estas cosas, ¿verdad? Y la altura máxima del cielo raso debe ser de 40 para el caso de almacenar de plástico del grupo A. Bueno, esta es nuestra tabla que utilizamos, la 23.3.1. Entonces, como le digo, como ella agarra mercancía clase 2, clase 3, clase 4, clase 1 a clase 4. Y dependiendo de la altura de mi edificio, así mismo yo voy a escoger esto. Yo tengo una aplicación aquí para mostrarles. No sé si se ve. No está, no es un Excel abierto. Esto es una memoria de cálculo de una galera. Cuando nosotros hacemos, estos son los primeros cálculos. Cuando nosotros hacemos el cálculo, yo le pongo aquí, bueno, lo tomo de la tabla como está. Mercancía clase 1, clase 4 en estantería en hilera única, doble o hilera múltiple. No contenedor abierto en la parte superior. Bueno, la galera mide 35 pies de almacenamiento y 40 pies de altura. O sea, y aquí lo pongo en el sistema métrico para tener mi referencia. Y siempre la referencia de donde yo saqué estos 35 pies, por ejemplo, los 40 pies de altura de la galera me los da el cliente. Es malo, yo creo que en esta tabla ya no la tengo en contra. Nunca la otra, creo. En esta. Aquí, por ejemplo, yo le puse la galera mía 37.1 de altura. Entonces aquí está mi dibujito de mi galera. Se la pongo ahí para que aparezcan las memorias. Entonces aquí está mi galera y no sé si se ve bien el dibujo. Voy a ampliarlo lo más que pueda. Esta es mi galera y entonces la altura de la cumbrera es la que yo estoy utilizando como referencia. Dice que es 37.1 pie, 11.3 metros. Ese es el dato que yo estoy usando aquí. 11.3 metros me da 37.1 pie. Yo en mi tabla no tengo 37. Aquí yo no puedo interpolar. Yo tengo que irme al valor que sigue. En este caso sería 40. Bueno, mi galera entonces tiene una altura de 40. En la tabla 23.5 yo la escogí. Y voy a trabajar con 35 pies de altura para no limitar al cliente de la altura que pueden poner sus anaqueles. Entonces yo voy a coger 35 pies porque si vamos a la tabla, ¿cuánto era 40? ¿Verdad? 40. Entonces, perdón, 40 de este lado, porque esta fila es la que tiene la altura del techo. Es 40, la altura de mi techo, esta que está aquí, y nada más tengo esta posible combinación, 35. No me da más, 35, así que esto yo lo escogí de aquí. Este es el máximo que el cliente puede tener su anaqueles. Y entonces me vengo aquí y me dice que los rociadores tengo 16.8, 22.4 y 25.2. Yo generalmente siempre escojo el último, 5.2. Y de aquí entonces tomo mi dato. Voy a meterle 25 PSI al diseño, ¿ya? Entonces ya ese dato yo lo tomé y lo puse aquí, 25 puntos. De aquí todo lo demás son datos. El sistema va a ser húmedo. El tipo de la red va a ser un loop. El tipo rociador es SFR. Van a ser colgantes. También me lo dio en la tabla. Entonces aquí, bueno, si me voy al capítulo por ahí atrás, como el 13, me dice que la cobertura máxima de estos rociadores debe ser de 100 pies cuadrados. Y la presión de diseño que me está dando la tabla es 25 PSI. Todos estos datos yo los saqué de la norma. De aquí para adelante entonces comienzo a calcular. A los 12 rociadores activos también. De aquí en adelante yo comienzo a calcular cuánto es mi caudal. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora mismo con el tema de los cálculos hidráulicos. Pero para que sepan que esto es real, o sea, no son inventos de que esto lo usamos regularmente y yo no sé si todos los planos que entran los bomberos cumplen con esto, pero esto es lo que debe ser. Para un tema legal, para un tema, imagínense que se quemó una galera y el sistema no funcionó como debiera funcionar. Entonces, es responsabilidad del ingeniero que diseñó. De nosotros y no es que los bomberos te van a investigar el diseño.
pero una aseguradora que tenga que pagar millones de dólares en un edificio que se quemó porque el sistema no reaccionó bien, ellos iban a investigar, y van a tratar de buscar un culpable, ¿verdad? Entonces también yo le anoto aquí la limitación de área. ¿Qué quiere decir eso? Que en la norma me dice, aquí están todas las referencias, en el punto 4, en el capítulo 4, 5.1, en el anexo 5, en el subpunto 5, me dice que la limitación de área para un almacenamiento de 40.000 metros cuadrados o 3.720 para esa galera. ¿Por qué? Porque es una galera que mide como 6.000 metros, esa que estamos viendo ahorita. Pero ella se dividió en secciones internamente y cada una de ellas tiene menos de esa distancia, menos de esa área. Luego te la enseño. Entonces, quiere decir que la galera entra dentro de este criterio. Cada subgalera, pues cada división interna, tiene menos de 3.700 metros cuadrados si no hubiera tenido que poner dos válvulas de diseño. También de la norma buscamos el espaciamiento máximo que está en la tabla 14.28.21 y la altura máxima del rociador respecto al techo también está en la tabla, está en el punto de la norma 14.2. Entonces, este es el sustento. Como ingeniero, el que está haciendo el diseño le toca tener ese sustento como parte de la memoria técnica. Es una memoria que se ve muy sencilla, pero aquí está toda la información y de dónde salió. De aquí para adelante lo que viene son los cálculos hidráulicos, ¿verdad? Que se llena la parte de abajo. Ahora mismo, bueno, esta fórmula la vamos a ver ahorita, pero ya yo estoy calculando que yo tengo un caudal teórico antes de hacer cálculo hidráulico de la cantidad de los rociadores por el galonaje, me da esta. Cuando yo hice mi cálculo hidráulico de este proyecto, me salió en 1.630. ¿Por qué? Porque tiene que agregar caudal para compensar y mantener las presiones constantes en las uniones, en los puntos de intersección. Ahí bien. También la norma me dice que asigne chorro de manguera. Está en la tabla 20.12.2.6 y la duración del tiempo que está en la misma tabla. Si yo agarro si yo sumo los 1.630 que me da el cálculo hidráulico, más los 1.880, pero más los 250, me dice que es una bomba de 1.880 galones por minuto, que no existe. También lo vamos a ver. Me voy a cambiar a una bomba de 2.000. Yo voy a hacer una bomba de 2.000 y el cálculo de presión la estamos pidiendo en 150. Y además de eso, como la norma me está pidiendo que tengo una reserva de 60 minutos, entonces con eso calculo mi tanque. Verá, abajo dice 112.800 galones. Bueno, es un tanque bien grande porque la bomba es grande. Pero yo calculo mi caudal por el tiempo, o sea, como es galones entre minutos. Si lo multiplico por minuto, cancelo y me queda en galones. O sea que yo tengo que multiplicar 1.880 por 60 y me da 112.800 galones, que es la capacidad del tanque. Eso es lo que esa es la forma pues, de hacer un cálculo. Este es un cálculo sin hacer cálculo hidráulico, este es un cálculo previo a hacer los cálculos hidráulicos. Entonces necesitamos esto. Entonces aquí a veces yo pongo las tablas también para llevarla a la memoria técnica, la tabla donde saqué la información. Siempre es bueno tenerla en nuestros cálculos, ¿verdad? Entonces, vamos entonces, era para irle ambientando donde tenemos que llegar. Pero ¿cómo se llega ahí? Bueno, vamos a verlo eso paso a paso porque hay cosas que no hemos visto. Déjenme buscar el PowerPoint. Ok, entonces, esta presentación tiene como 52, pero yo creo que sí las terminamos así. Vamos a estar llegando. Ok, el capítulo 27 de la NOR-A. Antes de entrar, ya que tengo la norma abierta. Como les decía, en los anexos ya por aquí, bueno, estas son las tablas que se utilizan para hacer los cálculos hidráulicos. Yo no creo que las vayan a usar. Este capítulo 27, aquí nos explica todo de los planos, los rociadores, cómo son, que lo vamos a ver allá. Pero quiero mostrar el anexo A. Ok, en la página, el capítulo 30, y después viene el anexo A, que eso es lo que se llama material explicativo. Aquí explica algunas cosas. Y ustedes van a observar que, por ejemplo, aparece A 1.1.2. Bueno, eso está referido a un punto en el capítulo 1.1.2, ¿ok? Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, esta ilustración es para ilustrar los anchos de los pasillos en los almacenamientos. Esto no nos interesa ahorita. Quería mostrarle el tema de las mercancías y de los cinco. Y aquí explican mucho mejor los palets. Son unos palets convencionales de madera sólida, ¿verdad? O sea, aquí pues, esto es parte de cuando estamos en el capítulo 3 de la norma, porque esto habla del 3. Son puras definiciones que hay ahí. Hay definiciones como los palets. O sea, ellos te aclaran el tema de las estanterías. Esto es una estantería en panes convencionales, ¿verdad? Cuando la norma habla de que son abiertos en la parte superior, son como los que les mostré, pero también ellos no tienen, como decir, planchas en el piso de cada anaquel. Y eso es importante porque si no el agua no fluye. Vamos a poner un video de esto. Por ejemplo, este es uno que tiene las planchas. Si ustedes tienen este diseño así, lo obliga a poner rociadores entre los racks, o en la izquierda, porque son sólidos. O sea, los anaqueles tienen las planchas o los pisos sólidos y al ser sólido el agua no puede fluir. Por lo tanto,
el humo tampoco, por lo tanto se vuelve un problema y hay que poner rociadores en el camino, pues. Esta yo creo que ya aquí están un poco abiertas para dejar que... Y todo eso se calcula. Estantería doble con... Ajá, esta tiene listones, listones para sostener la mercancía, pero esta sí está completamente cerrada. Esta se llama estantes sólidos, porque no dejan pasar el agua. Y aquí hay diferentes tipos de estantería, arreglo. La norma explica bastante bien en estos anexos, y esto es lo que uno usa para buscar información, ¿verdad? Bueno, este es el capítulo 3, pero... Miren cómo se almacenan las llantas, diferentes formas de almacenar las llantas. Esto lo vamos a ver ahora. Ok, en el punto 4, entonces yo les mostré algunas tablas a ustedes cuando vimos las ocupaciones. Ok, aquí dice ocupaciones de riesgo leve. Y este es el listado, ¿verdad? Yo le puse casi todas. Refugio de animales, iglesia, club. Ustedes tienen que buscar una clasificación, se tienen que venir al anexo de la norma y buscar esta tabla, porque en la misma norma de lo que ellos dan son definiciones. O sea, esas definiciones no nos llevan mucho a ningún lado. Sin embargo, estas tablas aquí están ya listadas, ¿verdad? Entonces, aquí están todo lo que son prácticamente lo que es riesgo leve. Y si seguimos, aquí abajo me habla de riesgo urinario grupo 1 y aquí comienza por este lado, estacionamiento, panadería, sala, mecánica, todo de grupo 1. Entonces aquí está el grupo riesgo urinario grupo 2. Comienza por aquí, la 8, termina aquí, creo que sigue este lado. Sí, esta es una de las más largas. Tiene 30 puntos, taller de maquinaria, instalaciones. Si no están seguros, recuerda que estamos, cuando hablamos de ocupaciones fue lo que vimos primero, ¿verdad? Donde hay personas y donde hay mercancía y material. Esas son las ocupaciones. Entonces aquí están las ocupaciones de riesgo extra. Aquí está el listado. Ustedes pueden buscar las que les conviene ahí, las que corresponden y la de riesgo extra 2. Pero más adelante, pues, en el anexo, de la forma como se prueban los hidrantes y todo eso. Los diámetros internos de tubería de hierro dúctil, bueno, esto ahorita no, sí nos interesa porque es material que se requiere para hacer los cálculos. Esto que está aquí es para la zona sísmica, aunque nosotros no estamos en Estados Unidos, pero nos toca hacer nuestra investigación local. Capítulo 6, vamos a mostrar lo que me quiero llevar. Los bloques de empuje cuando tenemos tuberías soterradas. Aquí, capítulo 7. Entonces dice, entre los ejemplos de tal ubicaciones se incluyen pues, unas tablas tremendas que hay. Como que se la busque así que no me acuerdo. Y en esta norma hay bastante información. Pero más que nada hay que saberla encontrar. Es como el capítulo 12, 13, 20 creo que. Este es un tema, un dilema que tenemos con los eléctricos. Y bueno, gracias a Dios me lo encontré aquí. El espacio de trabajo y el espacio eléctrico. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tenemos equipos eléctricos y las tuberías pasan por los cuartos eléctricos, entonces hay que estudiar este tema, porque la norma me habla de un espacio de trabajo del equipo. Yo puedo pasar mi tubería por ahí, pero no puedo pasar encima del equipo, pero sí puedo pasar por un área que ellos le llaman como de trabajo o de servicio. Entonces, mis tuberías sí pueden pasar por ahí. Muchas veces a ellos no les gusta que le pase las sus tuberías por los cuartos eléctricos, pero sí se puede pasar por los cuartos eléctricos siempre y cuando no pase encima de los morilustro aquí. Entonces, en la parte del anexo de la norma, primero para la mercancía, esta primera tabla te la da listada por orden alfabético. Ok. Esta te la da listada en orden alfabético, o sea, quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes baterías, entonces aquí te dice si son celdas secas, si son de vehículo de cualquier tamaño, si son de vehículo de tamaño grande, y aquí al lado te va diciendo cuál es la clasificación, clase 1. Grupo A, ¿verdad? De plástico, clase 1. Y así, por ejemplo, busca carne, productos no congelados, carne fresca en envases no de plástico expuesta, ese es clase 1. Como por acá otro, por ejemplo, productos varios, municiones, armas pequeñas y escopeta en caja de cartón, clase 4. Y bueno, como les digo, esta tabla la pueden utilizar para ubicar, por ejemplo, productos de papel, signatura de libros, caja de cartón, como de planchuela de cartulina corrugado parcialmente armada, clase 4. Papel en rollos de peso liviano de estantería para almacenamiento, clase 4. Y así, plástico, por ejemplo, caucho, butilo, grupo A. No expandido. Así que se pueden dar gusto aquí, pues buscando. Por eso es importante que el cliente le diga qué es lo que tiene en su bodega. Producto de madera, por ejemplo, productos de madera, por ejemplo, madera, fibra aglomerada, cortada, de partícula aglomerada, o sea, madera laminada, madera comprimida con bordes y extremos lisos, bloques sólidos, clase 2. Ya, nos vamos a esta tabla y la buscamos. Y hay otra. También, esta tabla está por orden alfabético y está separada, ¿verdad? Por el tipo de producto. Pero esta que está aquí abajo, la tabla A24.1, la tiene separada por la clase. Por ejemplo, clase 1, mercancía clase 1, entonces estos son los productos que podrían ser baterías, recipientes, que aquí está el listado, y por ejemplo, creo que la llega hasta aquí. Aquí bajamos y está
el ejemplo de mercancía clase 2. Está el listado completo y lo buscan, ¿verdad? La que la tiene acomodada de otra forma. Al igual clase 3 y creo que acabó esta clase 4. Termina aquí. O sea, si tienen dudas, aquí están pues todas las clasificaciones para que ustedes puedan decidir si es, por ejemplo, aquí si es expandido o no es expandido. Todo eso está en la norma, pero en la parte de atrás, en la anexo. Listo, ahora sí. Tenemos material ya. Ya sabemos entonces dónde sale eso. También en mi tabla, no está por aquí, te lo recomiendo que lo hagan, esta no. Por ejemplo, yo tengo todas las tablas que yo necesito para un diseño en esta hoja de Excel. Son copy and paste. Yo las copié y las fui pegando aquí porque encontrar esa tabla en la norma es un problema. Son todas las tablas que yo necesito para hacer un diseño. Todas, ¿verdad? Yo las puse aquí, las voy buscando. O sea, son fotos porque no me voy a poner, no tengo tiempo de ponerme a pasarlas. Si las pasara ya las tuviera y las pudiera hacer una hoja de cálculo y irlas llamando conforme las voy necesitando. Pero son todas las tablas que yo necesito que las voy viendo poco a poco. Así que si se van a dedicar a esto, les recomiendo. Esta que está aquí a la izquierda es la de densidad para ocupación. Y esta que está aquí a la derecha es la densidad, pero para mercancía, que eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora sí. ¿Alguien tiene una pregunta de las tablas? Porque tienen que conseguirse la norma. No se las puedo dar. Se meten ahí en Telegram. Hay unos grupos de NFPA, nada más lo buscan así, y ahí la publican la norma que tú menos te imaginas. A los estudiantes es fácil conseguir. Ok. Entonces, los enfoques de diseño están en el capítulo 27, que vamos a estandarizar algunas cosas. Cuando yo voy a hacer un diseño, solamente voy a trabajar para un solo incendio en el edificio. Eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Solamente vamos a considerar un solo incendio, no dos, ni tres, ni nada de eso, uno solo. Entonces, vamos a diseñar para la situación más crítica, más exigente o más demandante. Entonces, para eso, la tecnología de las computadoras está muy al día con la inteligencia artificial y todo, pero todavía no he visto porque es complejo hacer que el sistema te haga un solo cálculo y te determine dónde va, cuál es tu área más demandante. Pero no digo que no se pueda hacer y que no exista. Generalmente nosotros establecemos el área demandante, más demandante, y le hacemos los cálculos y lo hacemos a diferentes áreas, de manera que ya nosotros definimos entonces cuál es la que más nos conviene, pero hay que hacer varios cálculos, cálculos hidráulicos, aún con software. Y entonces también debe considerarse en el diseño que mi diseño debe tenderse a 15 pies más allá de su perímetro. Si tienen edificios que están adosados, cosas así por el estilo, entonces hay que considerar 15 pies alrededor del edificio para el resto de las ocupaciones. Cuando hablamos de plano de trabajo, nosotros, y una vez yo di esta clase y me la aplicaron, se la di a una gente de MINSA, que no fue del MINSA, no, de la Universidad de Panamá. Allá nosotros presentamos unos planos y me aplicaron esta. O sea, la norma dice en el capítulo 27 que la presentación de los planos debe tener todo lo que le voy a decir ahora mismo. Por ejemplo, los planos de trabajo del sistema, los planos de los sistemas, según se especifica aquí, pues el 27.1.3. Debe tener los cálculos hidráulicos donde se requiera que los sistemas sean calculados. El cálculo hidráulico. Una planilla de datos de los componentes de los sistemas donde sea requerido por la autoridad competente. De una tabla donde muestran todos los datos de todas las piezas de que ustedes van a instalar ahí. Certificado de propietario firmado. Mire que aquí le puse un asterisco porque esto es crítico para la instalación. Ahora les muestro el certificado. Entonces, seguimos. A los planos deben llevar todo esto. Nombre del propietario y el del ocupante. Ubicación en la que se incluye el domicilio. Orientación, o sea, la flecha del norte, ¿verdad? Diagrama esquemático o sección transversal de la altura completa que incluya información de miembros estructurales si se requiere para mayor claridad y que incluya la construcción de cielo raso y el método de protección para tubería no metálica. O sea, si nosotros vamos a utilizar tubería no metálica, entonces la protección que se le da es ponerla en áreas que no están ocupadas, o sea, sobre cielo raso solamente. La altura del cielo raso al techo, como se lo mencioné, y las pendientes que no se muestran en la sección transversal de altura completa. O sea, tenemos que incluir las pendientes de los cielos de los techos. La ubicación de tabique, bueno, no es muy común, pero pueden ser tabique de concreto. La ubicación de muros cortafuegos en los planos. Clase de ocupación de cada área o habitación. O sea, tenemos que poner la clasificación de riesgo según la ocupación de cada área. Ubicación y tamaño de los espacios ocultos, armario, ático y cuarto de baño. ¿Por qué? Porque podría ser que nosotros estamos requiriendo no poner rociadores y ellos tienen que verificar. Cualquier cerramiento pequeño en el que no se van a instalar rociadores. Tamaño de la red de suministro urbano de la calle si es sin salida o circulante. Si es sin salida, la dirección y distancia, bueno, este es para usar la red de la calle. Los hidrantes de prueba, aquí lo dice, elevación del sistema con relación a hidrantes de prueba.
Pero nosotros debemos probar los hidrantes porque si nos vamos a pegar a la red de calle, entonces hay que hacer una prueba en los hidrantes para ver si hay caudal y presión. Entonces yo tengo que marcar mi plano donde están los hidrantes de prueba. Otra fuente de suministro de agua con presión y elevación, marca, tipo, modelo y cada nominal de los rociadores, entre los que se incluyan el número de identificación del rociador. Rango de temperatura, ya se lo vimos, ¿verdad? Si son de media, alta o todo eso debe ser incluido. Área total protegida para cada sistema. Ya, acuérdense que todo eso está en la tabla Excel que yo les mostré. Cantidad de rociador en cada montante por piso. Cantidad total de rociador en cada sistema de tubería seca, sistema de tracción previa, sistema combinado de tuberías o sistema de diluvio. Capacidad aproximada en galones de cada sistema de tubería seca. Eso es para calcular los químicos para los tratamientos. Pero aquí no le ponemos. Tipo de tubería y cédula de espesor de la pared. Tamaño nominal de las tuberías, longitudes, corte de tubería. Ubicación de los tamaños de los nipples y los montantes. Tipo de accesorios y uniones y ubicación de toda la soldadura y codo. El contratista debe especificar en el diagrama las secciones que van a ser soldadas. Es importante. Tipo y ubicación de los soportes colgantes, mangas, riostra y método de fijación según segura de rociadores cuando sea aplicable. Toda la válvula de control y válvula de retención, tubería de drenaje y conexiones. Marca y tipo y modelo del tamaño de los montantes de prevención contra flujo. Este es contra movimiento sísmico. Montante de movimiento, tamaño. Marca, tipo y modelo y tamaño de la válvula de tubería seca o alarma. Marca, tipo, modelo y tamaño de la válvula de diluvio. Clase y ubicación de la campana de alarma. Tamaño y ubicación de los montantes. Tamaño de las longitudes, ubicación. Bueno, ahí se las pasando y voy a buscar la más importante. Todo eso está en la norma. Para el sistema diseñado hidráulicamente, la información de la placa de datos hidráulicos. Una representación gráfica de la escala empleada en todos los planos. Nombre, domicilio y número del teléfono del contratista. Punto de referencia hidráulica. Es importante porque generalmente nosotros nos encontramos los planos y te dejan una válvula para que tú te conectes o hagas el diseño y jamás te dicen ese punto hidráulico, qué presión y qué caudal tiene. Te toca investigar o te toca buscar los relojes de las válvulas que están más cerca para llevar un cálculo hidráulico hasta allá. Tasa mínima de aplicación de agua. Cantidad total de agua y la presión requerida. Elevaciones. ¿Qué más hay por ahí? Son bastantes. Son como 60. Zona de influencia empleada para los cálculos de los arriostres, como les mencioné. Válvula reductora de presión. Aquí no usamos información sobre la solución. Aquí no se puede usar anticongelante. Tamaño, ubicación y disposición de las tuberías. Año de la NFPA 13, según la cual se está diseñando. Esto es importante. Por norma, la aprobada es la de versión 2002 en español, pero nosotros trabajamos con la 13 2019 y eso debe aparecer en los planos. Aquí le puse la mayoría, son 46 puntos. Yo presenté los planos y ellos me estaban buscando los 46 puntos. Hay cosas que están tácitas en el plano, que están ahí, pero que son parte, pues, de la arquitectura y eso aparece en el plano, pero hay cosas que sí son propias del plano de incendio, ¿verdad? O sea, todos estos puntos deben ser considerados en un plano. Demanda de agua. O sea, los requisitos de demanda de agua se calculan a partir de son a partir de lo siguiente. Para el control de un incendio según el riesgo de la ocupación. Acuérdense que cuando hablamos de ocupación estamos hablando leve, ¿verdad? Estamos hablando de leve, ordinario, extra, hasta ahí. Cuando hablamos de almacenamiento, estamos hablando entonces del tipo de sistema, ¿verdad? CMDA, control también se calculan por densidad y SFR. También debemos tener en cuenta las ocupaciones especiales, si es que las hay. Ocupaciones especiales como que tanque de reserva de gas, ese es uno de los. Por ejemplo, no lo sabía, pero también los tanques de reserva, perdón, hay que tener mucho cuidado con los transformadores que usan aceite, eso también hay que protegerlo, esa es una situación especial. Hay situaciones, por ejemplo, calderas, hay situaciones especiales, por ejemplo, bandas transportadoras tienden a tener incendios, que ver cómo la vamos a proteger. Sí, cosas como esa que no son propias de una instalación donde hay personas, pero más se ven en la industria. Esas son ocupaciones especiales. Las torres de enfriamiento deberían llevar rociadores, porque, bueno, como esto es una norma americana, ya ellos usan mucha madera en sus torres de enfriamiento, pero nosotros casi todas la compramos en plástico PVC, pero también sí pueden incendiar. Ajá. Entonces, en mi cálculo yo debo agregar la asignación de chorro de manguera a la demanda de agua para rociador. Entonces, depende del sistema que estemos utilizando de diseño, asimismo cada sistema nos va a dar su asignación de chorro de manguera. Para el cálculo hidráulico hacemos NFPA 3. Y ya dijimos que para el NFPA 14 íbamos a hacer otro cálculo, ¿verdad? Y ver el más demandante de los dos. Debe estar disponible para la duración mínima específica. Entonces también deben buscar esa cantidad de agua que se requiere y se calcula, pues, multiplicando
el caudal de diseño por el tiempo. Ya aparece por ahí ahorita. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de control de incendios para rociadores, vamos a tener, según el riesgo de la ocupación. Recuerden que estamos hablando de ocupación primero y después nos vamos a almacenes. Ocupación, personas, mercancía. Hay dos métodos de diseño. Se lo mencionamos aquí porque clásicamente ha existido un método que se llama el método de las tablas, pero a partir, creo que de 2010, ese método no está especificado para hacer cálculos de rociadores. Sin embargo, permanecen porque hay edificaciones que fueron hechas con esos métodos y nos sirve como referencia para un diseño, pero ya no se permite, todavía que en Panamá los bomberos te permiten hacer algunos cálculos con tablas, pero ya hay puntos en que no te permiten y tienes que hacer tus cálculos hidráulicos, ¿verdad? Entonces hay dos métodos, el método de las tablas y el método del cálculo hidráulico. Pues, esta es una tabla para el método del cálculo por de tabla. Esta es una tabla, por ejemplo, aquí dice requisito de abastecimiento de agua para sistemas rociadores por tabla de tubería. O sea, ustedes dicen, van a hacer su cálculo por tabla o se hizo por tabla en algún momento o ya no se puede, pero sí me da una idea que si es riesgo leve, yo debo diseñar para una presión residual mínima en el rociador de 15 psi. Y mi flujo aceptable de tubería vertical, o sea, la cantidad de agua que va a manejar mi bomba, va a estar entre 500 y 750 galones por minuto. Y de 30 a 60 minutos. Entonces, para tener una idea, ¿no? Yo digo, riesgo leve, bueno, yo tengo unos 500 galones por minuto, como 30 minutos puede ser. Y ya yo puedo hacer un cálculo previo de mi sistema, pero eso no es necesariamente la realidad, ¿verdad? Se usaban antes bastante y por ahí les tengo varias tablas estas para que la veamos. Y en riesgo ordinario, pues se decía que se mantenía 20 PSI y de 850 a 1500 debía ser la bomba y de 60 a 90 debería ser el tiempo de reserva del agua. ¿Cuánto sale el tamaño del tanque? ¿Qué resulta? Que si no, yo calculo con esto, que va, esos diseños van a volar en cantidad porque yo puedo bajar esos diámetros de tubería, estos tiempos pues la norma me permite de pronto tiempo más bajo. Puede ser que aquí en lugar de 500 me esté saliendo por un cálculo hidráulico unas 350 galones por minuto en lugar de 500. O sea que eso, y aquí en riego ordinario tal vez 500 en lugar de 850. Sale mejor calcular hidráulicamente porque esto es más demanda, te pide más agua y las bombas van a salir muy grandes. Y esta es la tabla para diseño. Entonces, aquí dice la hazard, o sea, riesgo leve. Entonces, esta es la tabla de tubería para riesgo leve. ¿Cómo funciona esa tabla de tubería? Ustedes van a ver que si ustedes tienen una tubería de 1 pulgada, aguas abajo le permite instalar hasta 2 rociadores. Si una tubería de 1 1/4 en acero, le permite instalar aguas abajo de donde se conecta la tubería 3 rociadores y así 1,5, 5, 2, 10 y así nos vamos hasta 3,5, bueno, que no existe, 3 pulgadas, 60 rociadores. Y esto ha sido un tema mal interpretado por los ingenieros hoy día, porque hay proyectos que yo con 2 pulgadas lo puedo llevar hidráulicamente, ¿verdad? Pero si la gente encontró que hay 60 rociadores en el proyecto, entonces me ponen tubería de 3 pulgadas donde no es necesario, porque hidráulicamente yo puedo llevar con 2 pulgadas en riesgo leve toda mi carga de rociadores. Vamos a ver por qué. Porque yo solamente diseño para 7 rociadores riesgo leve. Yo no me tomo, aunque yo tenga 1000 rociadores en un proyecto, pero si es de riesgo leve, yo no me calculo 7. Todos los demás están apagados. Yo calculo que 7 están activos aunque yo tenga 1000. Entonces, 7, si miro esta tabla, la de 2 pulgadas me sirve porque ella tiene capacidad para manejar hasta 10 rociadores. Entonces, es ahí donde hay que ir actualizando los conceptos, ¿verdad? Esta tabla de tubería me sirve a mí para hacer un predimensionamiento de las tuberías antes de hacer los cálculos hidráulicos. Y cuando la hacemos con ella salen bastante bien, bastante bien. Cuando uso cobre, que no es común, entonces la tabla pues varía un poco. Yo, prácticamente para mí es la misma. Creo que comienza a variar de 2 pulgadas en adelante para cobre. Y esta es la tabla de rociadores para riego ordinario. Igual, prácticamente se comporta igual. Pero eso quiere decir que una tubería de 6 pulgadas puede manejar 275 rociadores, pero realmente en los cálculos no lo hacemos hasta allá. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una tabla de tubería, por ejemplo, miren, este es un diseño. Aquí hay 4 rociadores, ¿verdad? 4 rociadores que están marcados con 225. ¿Por qué le ponemos 225? Porque esa es la cobertura de él, en metros cuadrados, en pie cuadrado. Es una nomenclatura que generalmente utilizamos para saber que ese rociador que está puesto ahí tiene una cobertura de 225 pies cuadrados. Si es de riego leve, ordinario, entonces ya yo sé que es de 130, ¿verdad? Entonces lo ponemos así en el plano. Pero, observen, 225 son, aquí hay 4 rociadores. Cuando decimos aguas abajo, quiere decir que este tubo que está aquí,
este que está aquí. El agua fluye en aquella dirección. Quiere decir que este tubo que está aquí tiene la capacidad para, según la tabla de tubería, para llevar agua abajo de 2 rociadores. Y lo cumple, ¿verdad? Aguas abajo de donde el cambio, porque aquí hay una reducción, pero no la marcamos. Aquí hay una reducción, pero él comienza aquí, él tiene capacidad para llevar 2 rociadores de agua. Igual que el de 1,5, si nos ponemos aquí donde él arranca, el de 1,5, él tiene capacidad para llevar 5 rociadores de agua abajo. 1, 2, ¿verdad? Que eso es lo que dice la norma. 1,5, 5, 3, 4. Está bien, puede llevar uno más, pero no hay. No hay 4. Y entonces muchos hubieran agarrado este que está aquí. ¿Qué pasa con este punto de aquí? En este que estoy marcando ahí. Yo pude haber puesto un tramo de tubería de 1,1/4. ¿Por qué? Porque aquí dice que un tubo de 1,1/4 puede llevar 3 rociadores y aquí me sale 1, 2 y 3. Pero lo hacemos, ahora ya esto es un tema práctico. Cuando uno es diseñador, es instalador y uno sabe las cosas que le pueden esperar allá en la calle. Entonces yo no voy a comprar un tubo de 1,1/4, de 1,5 que mide 20 pies, 19 pies, para ponerle 7,4 pies a este rociador y entonces el pedacito este que está aquí, que es 2,3, tendría que comprar otro tubo de 1,1/4 para quitarle nada más 2,3 pies. No es justo, ¿verdad? Mejor yo compro un tubo de 1,5 pulgadas y lo uso para todo lo que necesito y todavía me va a sobrar tubo. Entonces es un tema de ser práctico en los diseños. Las tuberías de 1,1/4 localmente sí hay, se consiguen, pero comienzan a escasear mucho las piezas, las T, los codos. Entonces ya cuando estamos haciendo una instalación que tiene 1,1/4 nos da dolor de cabeza porque hay que buscar piezas para esa tubería. Yo en la parte de diseño yo los he eliminado prácticamente. No lo uso 1,1/4. 1,5 sí, está bien. Ya, déjeme ponerla de nuevo que sin querer la quité. Ok. Entonces, ese es el criterio. Este es y viene la tubería 2 por acá. Bueno, ella aguanta hasta 10 rociadores por tabla. 10 rociadores y nomás le tengo instalado 4, pero los otros 6 tal vez están más abajo. Entonces, en el capítulo 27, la norma 13, yo voy a ver que en el punto 1 me habla sobre los planos, en el punto 2 por los procedimientos de los cálculos hidráulicos, en el 27,3 la asignación de los chorros de manguera, en el 27,4 las fórmulas de cálculo hidráulico y en el 27,5 entonces me habla de las tuberías. Este es un buen momento para hacer un receso, 10 minutos para entrar entonces a ver cómo se hace el cálculo hidráulico, cuáles son los métodos y cuál es. Y al final vamos a tener un software porque no es tan sencillo. Pero bueno, yo sé que si alguna persona que tenga conocimiento de programación y se quiere arriesgar a hacer un programa de cálculo hidráulico, pues sería interesante, ¿no? Que nos vemos entre 10 minutos. No me fijé a qué hora me fui. Pero yo creo que van unos 10 minutos, ¿verdad? Estamos por ahí. Bueno, primero vamos a ver cómo se calcula hidráulicamente el sistema para cuando tenemos ocupaciones. O sea, estamos hablando de riesgo leve a extra 2, ya sea un restaurante, una cocina, un edificio. Es lo más común que vamos a encontrar. Entonces, hay 3 métodos de cálculo. O lo que nosotros buscamos en un cálculo hidráulico es saber cuánta presión y cuánto caudal requiere nuestro sistema. Si nosotros podemos determinar eso manteniendo los criterios pues, de diseño de los rociadores, entonces ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces eso se llama la demanda de agua. La demanda de agua de un sistema, ¿verdad? Se determina por 3 métodos. O sea, el método de las curvas de densidad, que lo vamos a ver ahora mismo. El método de Sala. Se le llama Sala porque hay situaciones, como les voy a mostrar un momento, no sé si tengo el plano abierto. El método de Sala se utiliza la sala que genere mayor demanda de acuerdo con el diseño por sala. ¿Qué es lo que sucede? Hay lugares como los hospitales principalmente que eso es cuartito, cuartito, cuartito por todos lados. ¿Por qué? Porque los hospitales son así, ellos tienen consultorio, consultorio, consultorio. Y las áreas un poquito más grandes en un hospital son las salas de espera, pero todo es pequeñito. Entonces, si mi criterio de diseño dice que yo tengo que utilizar 7 rociadores, hay ambientes aunque yo no voy a poder meter 7 rociadores funcionando juntos porque la misma sala no tiene capacidad para 7 rociadores. Entonces se utiliza el criterio de la sala. O sea, la sala más grande y la que ocupe mayor cantidad de rociadores, entonces es la que vamos a utilizar para hacer nuestro cálculo. Cuando yo puedo meter todos los rociadores que ocupa mi diseño, entonces utilizo lo de curva de densidad, ¿ok? Y también hay áreas especiales de diseño, situaciones especiales que nosotros podríamos utilizar en nuestro diseño. Por ejemplo, utilizar rociadores de respuesta rápida me ayuda a crear una situación especial en la cual yo puedo ahorrar algo de agua. Vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento, ya habíamos hablado que hay 3 diseños, ¿verdad? Control de densidad, que usa su curva de densidad para almacenamiento y control de aplicación específica, que son los rociadores CMSA y los rociadores de supresión
temprana, ¿verdad? Y respuesta rápida, SFR. Con almacenamiento, entonces, dependiendo de la altura. Si la altura es menor a 20 pies y un almacenamiento, entonces tenemos que utilizar modo de control de densidad. Si la altura es mayor a 20 pies, entonces tengo que utilizar una de estas dos. Yo creo que eso no se lo mencioné por ningún lado, pero en la parte de almacenamiento, pero es importante. En los 20 pies es como el tope, ¿verdad? Y ahí donde a veces nos encontramos almacenamientos que están diseñados como control de densidad cuando no debieron haber sido así por la altura. ¿Vemos? Ok, entonces, el método de área de densidad, se requiere primero determinar la clasificación de la ocupación. Esto es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a escoger un punto de diseño en la curva que corresponda y se van a aplicar los ajustes. Esto es lo que vamos a hacer primero. Entonces, supongan allá en sus apuntes que ustedes vamos a diseñar eh, los rociadores, un restaurante en Plaza no, en Town Center, que está en Costa del Este. Entonces el cliente nos llamó porque quiere hacer unos diseños rociadores aquí en un local ahí. Entonces, ¿qué tipo de riego le vamos a asignar a ese local? Tiene dos riegos. Ahí vamos a tener que hacer dos diseños. Está el área de la cocina es ordinario 1 y el área donde están las mesas es leve. ¿Ok? Entonces, si es leve, si mi riesgo es leve en el área de la mesa, entonces yo me voy a venir a esta curva y vamos a buscar el área de diseño, 1500. Pues yo puedo hacer diferentes combinaciones. Yo puedo venirme a 3000 acá arriba y esto sería como sería 67.07 y decir que son 3000 pies cuadrados como mi área de diseño. Observen ese concepto, área de diseño. Mi área puede medir 1000, como le dije, pero el área de diseño es el área que yo voy a usar para hacer mi cálculo hidráulico. Eso es la cantidad de rociadores que quepan ahí, eso es lo que yo voy a utilizar. Pero generalmente utilizamos la parte inferior. Este criterio cambió un poquito en la norma NFPA 22, perdón, NFPA 13 del año 22, que salió el año pasado. Ahora se las muestro. Entonces, en la parte de donde están las mesas, entonces mi área de diseño va a ser 1500 y la densidad va a ser de cuánto? De 0.10. Y en el área de atrás, donde está la cocina, entonces me voy a venir a ordinario 1 y voy a decir que mi área de diseño sigue siendo 1500 porque voy a coger la parte inferior de la curva, pero en este caso la densidad es de 0.15. Así que vamos a ir anotando esos datos por ahí, ¿verdad? Y vamos a lo siguiente. Entonces ya tengo mis datos. Si estoy en riesgo extra, entonces observe que las curvas subieron un poco, ¿verdad? Se subieron porque me va a pedir más densidad y más área. Las áreas suben a 2500, mientras que la área mínima, perdón, que están siendo 2500. Están 2500 y la densidad entonces está en 0.30 y 0.40. Yo puedo trabajar con 0.25 y casi 4000, pero es demasiado. Si el riesgo es X. Entonces, yo puedo aplicar también ajuste de área. Acuérdense, tenemos un área, ya determinamos dos datos. Tenemos el área y tenemos la densidad, ¿ok? Esa es la primera información que nosotros necesitamos. Entonces, yo puedo hacer ajustes de área. La norma me permite ajustar el área. ¿Por qué? Porque entre más área tengo, más rociadores necesito meter mi cálculo hidráulico para que ellos sean los que se abran en el caso de un incendio. No es que se van a abrir porque nosotros queremos, sino que se ha determinado que mi cálculo hidráulico yo lo voy a hacer de esa forma, considerando los riesgos, ¿verdad? Entonces, primera forma que yo puedo reducir el área es utilizando rociadores de respuesta rápida. Y entonces, el otro criterio que ya tenemos es que vamos a usar un rociador QR o Quick Response, ¿verdad? De respuesta rápida. Y eso me va a permitir hacer una reducción de área basada en el techo. Generalmente, estos son comodines realmente cuando tenemos problemas con los caudales, pero generalmente yo no los uso. Pero si es necesario ajustar algún parámetro porque no nos dan los cálculos para utilizar las bombas existentes, entonces nosotros lo utilizamos. Por ejemplo, hay otro tema aquí. Si yo tengo rociadores secos, a esa área de diseño que me dio, yo tengo que agregarle 30%. Otro tema aquí, si yo tengo techos inclinados, o sea que mis rociadores vienen subiendo en pendiente, entonces yo tengo que agregarle 30%. Si yo tengo rociadores de alta temperatura, yo puedo reducir el área a 25%. Y se pueden hacer ajustes múltiples. O sea, yo puedo hacer estos ajustes múltiples veces. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, este es el caso del rociador de respuesta rápida, ¿verdad? Entonces, la norma me permite utilizar este diagramita que está aquí para hacer ajuste. Por ejemplo, si yo uso un rociador de respuesta rápida y mi altura del cielo es de 10 pies, entonces yo puedo reducir al área un 40%. Si mi altura del cielo es de 20 pies, entonces yo puedo reducirle al área de diseño como un 25% aproximadamente. Entonces, yo puedo hacer estas reducciones para buscar tener menor caudal, porque entre más área tengo, más rociadores tengo que meter en mi cálculo
¿verdad? Y entonces busco tener menor caudal. Entonces, la idea es esa. Si la altura hasta 10 pies, que es una construcción normal aquí en Panamá, entonces yo puedo reducir 40% si uso rociadores de respuesta rápida, porque están los rociadores normales. Si uso eso, no puedo reducir el área. Y eso me ayuda en mis cálculos. Vamos a ir viendo. El otro tema aquí es que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, suponga que tenemos un diseño en riesgo leve. El área de diseño es 1500 pies cuadrados. Lo sacamos de la tabla, ¿verdad? Y la densidad es 0.1. Y eso lo acabamos de sacar de las tablas y sabemos que viene de ahí. Entonces, podemos hacer un cálculo aproximado para saber cuánto requiere mi sistema. Pero ese no es el cálculo definitivo, pero sí me ayuda, ¿verdad? Yo puedo hacer cuánto es la demanda de mi sistema total. El caudal es igual a la densidad por el área. O sea, si el área es 1500, que ya la sacamos la tabla, y mi densidad es 0.1, pues yo multiplico eso y me da que para ese riesgo que es leve, yo necesito 150 galones por minuto, ¿verdad? En global, en total, para cubrir mis rociadores. Y bueno, y la norma me está diciendo, aquí esto está mal porque debe haber sido 100. El caudal para las mangueras me los pide adicionalmente. Bueno, supongamos que son 250 galones por minuto, entonces yo tengo un sistema que considerando las mangueras y considerando los rociadores requiere 400 galones por minuto. Y eso que le estoy metiendo 250, puede haberle metido menos, pero le estoy metiendo 250. 400 galones por minuto. Y recuerdan, cuando lo hicimos por las tablas, nos decía que teníamos que tener hasta de 500 a 750, ¿verdad? Algo así me parece. Si ya yo reduje, ¿verdad? Yo no voy a meter, nada más con hacer los cálculos, yo no voy a meter 500, sino 400. Y el tiempo de duración que me da la norma en las tablas dice que son 30 minutos, así que ya yo tengo mi caudal de mi sistema total, que es 400. 30 minutos que yo tengo que tener reserva de agua, entonces con eso calculo el tamaño del tanque. 400 galones por minuto. Por 30 minutos me da 12.000 galones. Entonces, para este sistema, rapidito a él, yo le puedo decir al cliente, mira, necesito un tanque de 12.000 galones y una bomba, bueno, de 400 galones por... Ya, no me falta la presión, que es lo más difícil de calcular, pero ya con eso voy a poder muy avanzando, ¿verdad? Ya tenemos un precálculo, por decirlo así. Entonces, para utilizar la curva de densidad, ¿verdad? Para los errores de respuesta rápida, vamos a suponer, para utilizar la reducción de área, vamos a suponer que yo tengo rociadores de respuesta rápida y que la altura de mi techo es de 15 pies. O sea, que estoy entre este punto, la mitad, como por aquí, agarra bien, por aquí, como por ahí. Si extiendo, llego aquí y me sale como punto, vamos a suponer que es punto 30, que es 35%. Ya el ejemplo lo hice así. Reducción de área, entonces me salió 35% por la curvita de Sahara. Entonces, ¿cómo sería el área ajustada? Yo voy a reducir esa área en 35%, o sea, 1500 menos punto 35 de 1500. Eso da o le voy a por punto 65, pues. 1500 por punto 65 me da 970. Esa habría que restar 1 menos 35 para multiplicarlo. Pero ya sabemos que en 1500 yo le voy a reducir un 35% su área. Entonces, esta área reducida, si hacemos los cálculos, nos da a 275. A ver, ya yo no voy a calcular mi área de diseño o mi galones por minuto por 1500, sino por 975. Entonces, la densidad sigue siendo la misma. Si agarro los 975 y lo multiplico por la densidad, ahora mi galonaje bajó a 997.50. Si le sumo los 250 de la manguera, quedé que una bomba de 347 no existe. Debería ser una bomba como de 350 y no recuerdo si existe tampoco, porque ya creo que tengo 250 y 1500. Aquí puede ser que tenga que subir a la bomba más grande, más cerca de ello. Vamos a suponer que la de 350 nos sirve. Pero observen, ya tengo una demanda de agua inferior solamente con el hecho de haber decidido usar rociadores de respuesta rápida. Ya con eso puedo ajustar mi área y ya mi demanda de agua bajó. Y el tanque también. Observen que ahora el tanque es de 10.425 cuando era de 12.000. Ahí ahorro, ¿verdad? Por conocer la norma. Me pasó una vez porque mandamos unos planos a municipio y el bombero que estaba viendo lo rechazó porque me decía que hacían falta rociadores, pero yo no podía poner más rociadores ahí. Así que yo le di al bombero y que bueno, pero la norma me permite poner rociadores de cobertura extendida. Entonces me metimos un rociador de cobertura extendida y ya no tuvimos problema ni con los bomberos porque sabíamos que se podían usar porque daban un poco más de área. Él quería que metiera un rociador más, pero ya se está instalado. No más, pero lo único que hicimos fue cambiar de rociador. Entonces, en los planos, bueno, lo que es lo que nosotros vamos a buscar para hacer los planos, información sobre el suministro de agua, vamos a ver cómo se hacen los cálculos hidráulicos y los procedimientos y la tabla de tubería. Esto lo tenemos aquí hace rato. Antes de proceder a la construcción y remodelación, debe presentarse los planos de trabajo a la autoridad competente y debe incluirse 46 puntos
y la certificación de propietario. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo lo mismo. Ya vemos. Esta es la configuración. Vamos a ver la configuración del sistema. Esto es lo más común encontrarse en un proyecto que tiene muchas habitaciones. Esta configuración se le llama tipo de árbol. ¿Por qué? Porque viene un eje central que está aquí y los ramales o las ramas salen a partir de ese eje central. Es un árbol con el eje centrado. Hay árboles que tienen los ejes en los extremos. Por ejemplo, yo podría tener mi tubería principal aquí y todas salen de aquí, entonces ya esto no sería eje centrado, sino saldría de allá, pero por normativa, no por normativa, por cálculo y por materiales no me conviene tenerlo por el centro. Entonces, la primera tipología que tenemos aquí es la tipología del tipo árbol, que es esta. Déjenme ver si me cambio aquí, puedo ver plano, este no se ve. Aquí hay una tipología del tipo árbol, pero el referencia que está ahí abajo no se ve. Este que lo estoy viendo hace días, tengo abierto, un hospital que se diseñó en el 2011, pero aquí se da bastante la tipología tipo árbol. Por ejemplo, una tubería principal como esta que está aquí y de ella se desprenden los demás ramales. Eso es un tipo árbol. Y aquí, como les comentaba, estas son las áreas de cálculo que están utilizando, pero por ejemplo hay zonas muy pequeñas, por ejemplo esta que está aquí. En este ramal, esta es la habitación más grande, por eso aquí yo no puedo, aquí solamente hay uno, dos, tres rociadores. Mi cálculo va a ser por sala, mi cálculo aquí va a ser por sala, ¿por qué? Porque esta es la sala más grande, hidráulicamente hablando, según ellos es esta, pero realmente esta está más grande. Bueno, entonces, por eso lo estamos revisando. Entonces, como pueden ver, en este tipo de proyectos solamente cabe hacer árbol. ¿Por qué? Porque hay muchas habitaciones, muchos cuartitos, en un hospital, ropa sucia, trabajo sucio. Todo esto son donde están las camas. Mire que hay ciertas áreas que no tienen rociadores, gimnasio, pues áreas pequeñas, muy pequeñas. Los consultorios, por ejemplo. Los consultorios están llenos de oficinitas. Hay un consultorio y en la parte de atrás y por ahí, bueno, este es secretario, fue que unos consultorios. Aquí, por ejemplo, hay un consultorio y atrás está la camilla. Eso es un cuartillo chiquitito. Cada uno tiene un rociador y hay pasillo y hay de todo. Entonces son áreas que dificulta mucho hacer otro diseño que no sea arte. Entonces van a ver que eso es lo que se acostumbra ahí. Por eso es que van a ver esas nomenclaturas así, o árbol. Las otras dos favoritas es el loop y el grid. Este sistema, cuando se diseña por loop con grid, tienden a ser un poco más económicos, pero solamente aplica donde yo puedo mantener una constante distribución entre los rociadores, por ejemplo. No es que no lo puedan usar para otra cosa, pero el cálculo se vuelve muy complejo. O sea que estas distancias siempre van a ser las mismas, ¿verdad? Es donde voy a aplicar eso, en área abierta. Un gimnasio, una galera, ¿verdad? Y puedo tener dos configuraciones. Esta que está aquí es un loop, ya que el agua entra por aquí y se diverja se separa en dos. Y este es un grid, el agua entra y aquí este está malo, porque hace rato debía de cambiar este dibujo, déjeme arreglar. En este de aquí, en el grid, se entra por un lado, por ejemplo, se entra por aquí. Lo estamos diseñando así y es lo más conveniente ahorita. Y se tiene dos principales que son estas dos, ¿verdad? Entonces yo alimento por aquí, vamos a suponer que alimento de aquí a aquí y llego aquí. De aquí viene mi agua en esta dirección. Entonces el agua fluye por aquí, entonces esta que está aquí no está y esta que está aquí tampoco está. Entonces, aquí esta tubería generalmente son del mismo diámetro. La de la izquierda puede ser de 4 pulgadas y la de la derecha también puede ser de 4 pulgadas. Entonces el agua va a fluir a través de la línea de rociadores solamente. Si hay un incendio, entonces ya fluye por aquí y claro, va a poder hacer diferentes rutas en esta dirección, ¿verdad? Entonces, este es un grid. Ahora les voy a enseñar, más tarde les voy a enseñar uno ya hecho en un plano real. Pero ese grid y loop. El loop, lo que observa con el loop es que no están conectadas, ¿verdad? No están conectadas en el centro. Entonces, hay que considerar varias cosas cuando hablamos de presión. Por ejemplo, la presión en PCI tiene una componente, un número que generalmente se usa bastante, que cada pie de elevación equivale a 0,43 PSI. 433. O sea que si tú vas elevando cada pie que tú elevas, entonces eso es lo que equivale en PSI. Por eso es que para ustedes poner un tanque elevado que tenga unos 35 PSI, tienen que subirlo bastante, ¿verdad? Para poder dar presión a una casa. 35, yo le metería como 10 nada más porque sube mucho. Entonces, esta es la fórmula de presión que nosotros utilizamos, ¿verdad? De elevación, presión de elevación. O sea, los PSI es igual a 0,4433 por la altura. Entonces, ese es el primer concepto de presión, la presión por la elevación, ¿verdad? El segundo concepto de presión que nosotros tenemos que ver es la presión de operación del rociador, que nosotros lo conocemos como presión residual. Después que tú haces todo tu cálculo y todas tus pérdidas, tú tienes que meter en ese rociador la presión que te pide el sistema, si no estamos fritos. Si no, el rociador no se va a comportar como debe comportar. Entonces, esa es la presión de operación. Ya la vimos, ¿verdad? En los cálculos para almacenamiento ellos te la dan, pero en el cálculo acá de nosotros de condiciones normales de ocupación,
Entonces nos toca calcular para que cumpla con las leyes de los rociadores, con la ley de los rociadores. Entonces tenemos tres. Y la tercera, que ya la conocemos también, son las pérdidas por fricción y las pérdidas de no accesorios. Son las presiones que vamos a manejar. Si hay presiones de velocidad en las tuberías, a veces se consideran, pero realmente en los cálculos hidráulicos nosotros las obviamos, no las metemos, pero si quieren considerarlas en sus cálculos se pueden hacer. Más que son sistemas abiertos. Si fuera un sistema cerrado como un sistema de recirculación de agua, un chiller, entonces ya sería diferente, ¿verdad? Pero aquí sí hay que considerar la elevación, la presión de rociador y las pérdidas por fricción y las caídas de presiones por accesorios. Estamos ya metiéndonos en cosas en... Una pregunta. Ajá. Yo he visto que los rociadores se pueden activar con una presión mínima de 7. ¿Eso es así? De Pero 7 sí, o sea, PSI. sí, te va a salir como 7, pero eso sale de un cálculo. O sea, eso no es una regla establecida, sino en base a los criterios que vamos a ver. Pero no necesariamente, porque un sistema con riesgo, eso es para un riesgo leve, pero para un riesgo ordinario puede que te cambie. Y así vamos subiendo, o sea, va cambiando. Pero este número de 7 sí te va a salir por ahí. Ok. Entonces, si para el cálculo hidráulico utilizo el que calculo. El que tú lo vas a calcular, porque vas a tener que usar tu fórmula para calcular el que es, Ok. que no va a depender del caudal, ¿no? Entonces, la función de caudal ya la conocemos, ¿verdad? Caudal igual a la densidad por área. Miren que se la puse en mayúscula. La densidad de rociador por el área de cobertura del rociador. Observen que anteriormente nosotros calculamos el área total por la densidad que me da el sistema, esto me da el caudal total. Ahora nos vamos al flujo mínimo de un rociador. ¿Cómo se calcula el flujo mínimo de un rociador? Y la misma fórmula que ya vimos, ¿verdad? Que es densidad de la densidad que sacamos de nuestra tabla de densidad. Esta, ahora por el área del rociador, o sea, el área de cobertura del rociador. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, entonces el área, bueno, como decía, el área de cobertura del rociador. Y ya ese tema lo mencionamos hace ratito. Y Q, el caudal de rociador en galones por minuto. Entonces, ejemplo, para un rociador en riesgo leve, ¿verdad? La densidad del rociador es 0.1, ¿ok? Porque lo acabamos de sacar de una tabla de las curvas de densidad. El área de cobertura del rociador también la sacamos de una tabla y me dice que es 225 pies cuadrados porque estamos hablando de riesgo leve. Entonces, el caudal teórico, ¿saben que usamos el concepto teórico del rociador es de la densidad por el área? Entonces, por el área que él debe cubrir. Sería 0.1 por 225. Entonces, teóricamente, le hablamos de caudal teórico porque esto va a tener una variación ahorita. Es de 22.5 galones por minuto. Eso es lo que a rasgo modo yo puedo tener un rociador de riego leve 22.5 galones por minuto. Este parte ya del diseño, ¿verdad? Entonces, ese es el flujo mínimo, por decirlo así. Entonces, el método de aplicación específica o el cálculo realmente como debe ser, ponía que era teórico, hay una fórmula que me controla la relación entre el caudal y los rociadores y por eso es que los cálculos se vuelven difíciles. ¿Por qué? Porque el caudal está casado con la presión en un rociador. Si el caudal del rociador depende de la raíz cuadrada de la presión y esta constante que está aquí, que es la constante del rociador, el valor K. Y eso es, en ingeniería de eso se toca como los aspersores, igual que los aspersores tienen un término. ¿Por qué? Porque el coeficiente de descarga del rociador es la relación directa entre la raíz cuadrada de la presión con el caudal. O sea que si yo quiero saber la presión de un rociador, tengo que dividir el caudal entre la K del rociador, elevar al cuadrado, eso me da la presión en PSI. Aquí hay un ejemplo. Para un rociador que tiene una K de 5.6, ahora me van a decir dónde saqué ese número. Ahora se lo muestro. K de 5.6, pues esa es la constante de un rociador. Digamos que este es el estándar de la constante. Ellas van a subir, o sea, este es como la referencia, es como decir el valor cero, pues. Ellos van a subir de aquí o van a bajar. Entonces, este es como mi referencia y la utilizamos para riego leve, casi siempre. Pero eso no importa, ustedes pueden utilizar otro rociador aquí y la relación de entre ellos va a cambiar, pero van a tener lo que requieren. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, supón que, tiene un error. Este 15 no aquí. Supón que tu K es de 5.6 y tu P es de 15, entonces tú puedes calcular el caudal K por la raíz de P, ¿verdad? Y te da 21.68. Porque tú ya tenías la presión, ya tú tienes la K y de ahí te sale, tú despegas en la fórmula y te dice que para que un rociador K de 5.6 tenga una presión de 15, entonces yo tengo que tener 21.68 galones por minuto en lugar de 22. Ok, entonces este viene siendo ya el caudal mínimo de mi rociador. Esa relación es bien importante porque es la que vamos a utilizar para hacer los cálculos hidráulicos. Y por eso es que se complican, porque como esto es un proceso iterativo, entonces cuando yo voy cambiando de nodo, cuando voy haciendo mis cálculos, se afectan todos los nodos porque se afecta tanto en la descarga del rociador, se afecta tanto la presión como el caudal. Yo tengo que tratar de mantener esos constantes y cuando voy haciendo esos cálculos,
a mano. Por curiosidad, casi siempre lo hacemos en computadora. Me puse a buscar cómo hacerlos a mano y Hardy Cross y todas esas cosas hay que utilizarlas. Aquí está lo que realmente la fórmula nosotros lo usamos es como está aquí. Ok, ya vimos que conocemos todos estos datos, entonces aquí hay otro ejemplo. Para un rociador de K5.6, generalmente yo conozco de los galones por minuto porque ya lo calculamos, ¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? La densidad por el área. La densidad fue de 0.1 y el área de cobertura del rociador que es 220. Entonces la presión que me da, o sea, la presión requerida mínima del rociador, esta es la fórmula. P igual a Q entre K elevado al cuadrado. O sea que esa presión es 16.14, ¿verdad? Entonces, ya con esto yo calculo mi sistema de rociadores. Ya estas son las fórmulas, como que dice, básicas. Hay otras fórmulas que de pronto ya las conocen por el tema de fluido y transferencia y todas estas cosas. Termofluídica también, que la vamos a ver a continuación. Ok. Aquí viene el tema de la K. Los rociadores se identifican con un valor, un coeficiente de carga, está relacionado con el diámetro de su agujero. Esto, como les digo, es el punto de referencia. Casi nunca tenemos rociadores tan pequeños como los que están aquí, aunque hay situaciones especiales. Por ejemplo, hay rociadores que tienen K 1.4, 1.9, son unos aspersores que se utilizan en tanques de gas y eso, son boquillas, son los que están para allá arriba. Bueno, ese no es el caso ahorita. Entonces, mire que tienen números muy específicos. 5.6, 8, 11.2, 14, 16.8, 19.3, 22.4, 25.2 y 28. Este número aparece, aparece en la norma, pero prácticamente no se está usando todavía, aunque ya existen rociadores de 28 y de 32. Y aquí están sus coeficientes. ¿Verdad? Aquí están las unidades en la parte superior, están las unidades, pero hermano, es muy blanco. Están las unidades en la parte superior, que son galones por minuto entre PSI a los medios igual el coeficiente K, coeficiente K en el sistema métrico, que es litros por minuto entre bar a los medios. Entonces, estos rociadores realmente, este es su valor nominal, pero ellos tienen un rango. Por ejemplo, el de 5.3, el de 5.6 puede estar entre 5.3 y 5.8, igual aquí en el sistema métrico. Entonces, como les decía, esta es la relación, porque ellos me dicen porcentaje de carga del factor K 5.6 nominal. O sea, que ellos te lo comparan con el K del 5.6 en porcentaje, ¿verdad? O sea que el K de 8 es 140, el K de 11.2 es 200% del valor de 5.6. Y así el K de 28 es 500 veces, 500% del valor de 5.6. Y aquí están los tipos de rosca. Todos estos rociadores, por ejemplo, son de media, 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 media. Y entonces ya aquí en el CAP de 8 hay de los dos. En el de 8 tú consigues de 3 cuartos y de media pulgada la rosca. Y son NPT, como es National, creo que es nominal, que es el tipo de rosca, ¿verdad? Entonces, todas son NPT y cuando ya estamos hablando de 19.6 en adelante, el diámetro sube 1 pulgada. Esta tabla está también en la norma, la tabla 7.2.2.1. Y vamos a seguir. Pero bueno, me demoro porque se me pierde el mouse. Tengo dos pantallas y se me cruza para la otra y no sé dónde queda. Ok, la fórmula para el cálculo de la pérdida de fricción en sistemas de rociadora se utiliza la fórmula de Hansen-Williams. Ya esta fórmula está ajustada a las unidades, donde P es la pérdida de fricción, ¿verdad? Q es el flujo en galones por minuto del tubo, C es el coeficiente de pérdida de fricción y la D es el diámetro real del tubo. Entonces, ya sabemos que la fórmula P igual a 4.52 Q al 1.85 entre C al 1.85 por D a la 4.87. Esto es fácil, pues, programar una fórmula. La fórmula para el cálculo de la velocidad del fluido, bueno, ya están ajustadas las unidades. Esto está en la norma también, igualito. Velocidad 0.4850 por Q entre el diámetro interior de la tubería, el diámetro real. Entonces, cuando nosotros hacemos cálculos de rociadores, tenemos que buscar el área más demandante. ¿Cómo se calcula el área más demandante? Nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos un área de diseño de 1500, ¿verdad? Y una cobertura, aquí en este caso le pusimos 120 para salir de lo mismo, pues siempre lo mismo. Entonces, si el área es 1500 y la cobertura es 120, entonces yo puedo saber cuántos rociadores voy a considerar en mi diseño, N, dividiendo el área de diseño entre la cobertura. 1500 entre 120 me da a 12.5. O sea que para esta cobertura de 120 realmente yo voy a diseñar para ¿cuántos rociadores? Para 13, porque no puedo poner 12 rociadores y medio. Tengo que redondear entonces al siguiente entero. Entonces, 13 rociadores. Aquí este está hecho, se tomó pues, esto es una red de rociadores donde la línea 1, 3, 4 son los ramales, ¿verdad? Y entonces la X son los rociadores. Y si son 13, entonces yo voy a tener este arreglo que está aquí. Observen que esta área punteada es mi área de diseño calculada.
Ok, cada rociador tiene su cobertura, ¿verdad? Que si nosotros hacemos un cuadriculado, se cierra bien el cuadriculado. Pero yo necesito saber cuántos rociadores voy a meter por ramal. Para eso, entonces, yo calculo el número de rociadores por ramal es igual a 1.2 por la raíz del área de diseño entre la presión. Si la presión es de 15 y tengo 1500 que es el área de diseño, entonces yo voy a tener 4 rociadores por ramal. Aquí aparecen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y vamos 2. 3, 4 y van 12 y como son 13 entonces ahí está el 13. Entonces, esta área que está aquí es lo que yo voy a considerar. Todo lo demás lo voy a considerar como si hubieran una teta poneada. No tiene rociador, no tiene rociador. Este que está aquí no tiene, este que está aquí no tiene. Entonces yo hago mi diseño, los rociadores están ahí, pero yo no los voy a tomar en cuenta. Y este modelo que está aquí, yo lo voy a regar por todo el proyecto a ver a dónde es el área más demandante. ¿Por qué? Porque yo voy a calcular cuál es que estos son tubos y por aquí va a entrar agua y va a salir por el otro lado. Yo voy a hacer un cálculo hidráulico para saber, para determinar que a esos rociadores les va a llegar 15 PSI después que todas las pérdidas se han cumplido, ¿verdad? Y le va a salir el galonaje que me va a hacer el cálculo, que no lo calculamos aquí, pero esta es la forma de determinar el área más demandante de un sistema de rociador. Y nos toca marcar en el plano. Una pregunta. Ajá, Dependiendo, digamos que tenemos una configuración en un cuarto ajá. y ya no me agarra 13 rociadores, sino que 16. ¿Eso se puede dar? Sí, pero tú vas a obviar 3, vas a calcular para 3. O sea, no es que lo vas a quitar del plano ni de la instalación, sino que están ahí, pero como si no existieran, porque yo No, solamente requiero 13 para mi cálculo. yo me refiero a que, digamos que dentro de los 1500 pies cúbicos, Sí, cuadrado. está tomando 16 rociadores, no 13. Lo sigo haciendo para 13. Sí, claro, porque esto es lo que te va a dar el cálculo. Calcula para 3. Ok. Si el cálculo te sale que son 15, ya en riesgo extra, en riesgo ordinario 2, creo que ya viene saliendo por aquí 13. Casi siempre en riesgo ordinario creo que son 2. Y en riesgo extra sí ya estamos subiendo a 15, 20, depende. Procesadores de mi cálculo. Ya esos son números que uno los maneja porque ya siempre te salen, ¿no? Entonces, criterio para los diseños. Primer criterio es que solamente puedo utilizar tubería de 1 pulgada como el mínimo tubo en acero negro galvanizado. Y de 3/4 si son tuberías de cobre, latón o no metálica listada para el uso de rociadores. Entonces, si mi tubería es de plástico o Blade Master, pues como le mencioné, ustedes pueden llegar a usar tubería de 3/4. La norma lo permite, ¿ya? Entonces, pero el mínimo en acero es 1 pulgada. Y el otro tema aquí es la velocidad. La velocidad del flujo de agua no debe ser limitada en los cálculos hidráulicos cuando se use Ansen Williams o Darcy Weisbach, a menos que alguna otra norma de NFPA lo requiera. ¿Qué quiere decir eso? Ya también he tenido choques en algunos proyectos por ese tema. Cuando nosotros hacemos un cálculo hidráulico para un sistema de tubería de agua potable, nosotros limitamos la velocidad a máximo. Yo no puedo pasarme de 10 pies por minuto. Yo no puedo pasar de eso porque voy a tener problemas de ruido en las tuberías. O le pongo una presión mínima una presión mínima yo se la establezco en el diseño de tubería de red de agua potable, agua caliente y todas esas cosas. Yo establezco esos criterios ¿por qué? Porque esas tuberías van a estar llevando agua en el momento de que está ocupado mi edificio. Pero cuando hay un incendio, a mí no me interesa si hay ruido en la tubería. Lo que necesito es que el agua se mueva y llegue rápido. Así que yo puedo sobrepasar los límites de velocidad. Hay quienes dicen que puedo llegar hasta 20 pies por minuto. Aquí hay creo que está en nomogrado. Bueno, lo tomamos del International Plumbing Code para tuberías. Esta es la pérdida de fricción por cada 100 pies de longitud y este es el flujo en galones por minuto y aquí hay muchas variables, pero nos va a servir para ilustrar ese tema. Entonces, esto tiene la gráfica. Cuando hablamos de limitamos la velocidad a 8 pies por minuto, estoy hablando de que en la línea naranja, si la pueden ver bien, corre la velocidad. Entonces, generalmente en diseño de agua potable nosotros limitamos la velocidad a 8 pies por minuto. Es la línea naranja, yo no puedo pasar de ahí. Ese es mi top. Y en presión, también en nuestros cálculos, nosotros limitamos la fricción a 8%, o sea, 0.8, que es la roja. Yo diseño dentro de esos parámetros para mi sistema de agua en condiciones normales. Pero ¿qué sucede? Si yo hago eso, por ejemplo, mire, por una tubería de 6 pulgadas de diámetro, vamos a buscar aquí, tubería de 6 pulgadas de diámetro, los diámetros corren en esta dirección, 5, 6. Es la que está de gris. No sé si la pueden ver, está gris. Esta tubería es la tubería de 6 pulgadas de diámetro. Entonces, si utilizo esos parámetros, entonces van a observar estas líneas que son medias verdes. Me van a dar a mí lo que dice que el caudal, la limitación del 8% me limita la capacidad de esa tubería, la línea roja, aquí en este primer punto, me la limita a 400 galones por minuto. O sea que si yo mantengo esa limitante,
lo mínimo que va a agarrar esa tubería de 6 son 400 galones por minuto, ¿verdad? Esa es una de las limitantes que le hacemos en condiciones normales a un diseño. Y si la otra limitante es que yo le pongo la velocidad máxima a 8 pies por minuto, que es la que está en naranja, entonces puedo ver la segunda línea verde que está aquí. Ese tubo me da una capacidad de 650 galones por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo uso esa limitante que regularmente yo uso para hacer mi diseño de agua, me va a limitar la capacidad de un tubo de 6 pulgadas a 650 galones por minuto. Y esa limitante no la usamos en incendio. Nosotros nos vamos por allá como por 20. Mira, a 20 pies por minuto, que es la tubería que está acá, el último punto acá arriba, voy a marcar en este punto. Ya sabemos que la tubería de 6 es esta. En este punto, si nos vamos aquí, miren hasta dónde puede llegar la capacidad de agua de esa tubería, hasta 1800 galones por minuto. De hecho, es así, un tubo de 6 podría llegar hasta allá. A veces yo no llego hasta allá. La norma, la 20 me lo limita por otras cosas, pero pueden ver que hasta por allá yo podría llegar. O sea que no puedo limitar la velocidad de bombeo de las tuberías porque voy a reducir la capacidad de. Entonces, como aquí se requiere bastante agua y se requiere velocidad, yo lo que necesito es tener algo más de velocidad porque si no estaría limitado a 800 galones por minuto un tubo de 6. ¿Se entiende el concepto, verdad? O sea, el tema es que no, las limitaciones de velocidad no van a ser las que regularmente usamos en agua potable o en cualquier otro diseño. No hay. Si le ponemos porque ya 20 ya por allá está muy, muy alta. Entonces, yo he hecho diseños donde me llaman para decirme, oye, pero la velocidad está muy alta, que quieren cambiar los tubos, a ponerlos más, no. Y digo, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que el agua llegue a su punto en el momento indicado, ¿no? Entonces, yo necesito más velocidad porque si no, los diseños se nos disparan en cuanto a diámetro de tubería demasiado. Entonces, bueno, este es el tema de la variación de velocidad. A ver, la siguiente. Otra de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es el tema de los fitting, o sea, los accesorios de tubería. Y esta tabla también les puede ser bastante familiar lo que está en este tema, pero la mencionamos aquí pues para tenerlo claro. Por ejemplo, un codo de 45, un codo de 90 y una T y una válvula de mariposa, una tabla de compuerta son lo que regularmente usamos en incendios. Por ejemplo, un codo de 90, lo que me interesa es una T. Ok, solamente en incendio consideramos esta T, la que dice que está en flujo a 90 grados. Ahora vamos a ver por qué. En flujo a 90 grados, o sea, lo que se llama una T que es pasante, va a ser el dibujito por acá arriba. Esta es una T. Suponga que mi agua viene de aquí. Yo estoy haciendo mi cálculo y mi agua viene de este punto hacia este punto, entonces el flujo así. Con mi cálculo hidráulico yo tengo que tomar esa T, pero en giro en 90 grados yo sí la tomo en cuenta. Entonces estas son las pérdidas que se considera para ella. Pero hay otra situación un poco diferente con las T igual. Si este es mi T, ahora yo estoy viajando en mi cálculo, yo estoy revisando que mi flujo de agua en esta dirección, pero o sea que voy de este punto a este punto, entonces esa T no se toma en cuenta, porque se dice que la T en flujo recto no tiene caída, no tiene pérdida, o son insignificantes para los cálculos nuestros. Y esos son criterios que están en la norma, o sea, la T en giro de 90 sí se toma en cuenta, por eso es que en esta tabla solamente aparece eso. O las cruces, también porque cuando tengo cruces que sí hay, se pueden usar, también lo tomo en cuenta. Entonces observen que dependiendo del diámetro, pues ya también lo conocen, cada una tiene su longitud equivalente en pies, ¿verdad? Entonces dependiendo de la que tengamos en nuestro camino, y es importante conocerla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, observen una válvula